Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, qué campeonato y qué final para muchos. Ya estaba lo de Libertad en un momento dado, después ya estaba lo de Cerro Porteño y no. Parece que todo va a definirse el día miércoles, pero ya con una ventaja muy importante que ha sacado Libertad. Jorge Mendoza, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, jugador del Sportivo Luqueño? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para vos, para todos los que están contigo en la mesa y para la audiencia. Bueno, ¿en algo te sorprendió el fútbol de Cerro Porteño o ustedes tienen, claro que tienen sobrados méritos, ¿verdad? Porque jugaron un gran partido, Jorge, con la jerarquía de Rodrigo, de vos, ahí en el medio, los extremos que estuvieron muy bien también. Entonces, pero Cerro no era el Cerro que venía siendo, a eso me refería, Jorge. Sí, nosotros había algo que sabíamos, Bruno, y que lo habíamos hablado, que dependía mucho de cómo nosotros empecemos el partido, de cómo vayamos manejando los minutos del partido, de tratar de hacer largo el partido, que no sea un partido de muy intenso ni de ida y vuelta, porque nosotros sabíamos que en algún momento la gente iba a empezar a jugar su partido también con la impaciencia de la gente de querer que el equipo gane y nosotros sabíamos que eso nosotros lo podíamos usar a nuestro favor. Lo hablamos antes del partido y lo veníamos analizando también, viendo el juego de Cerro, que era un equipo que jugaba mucho por fuera, especialmente trataba de desbordar mucho por fuera, y que nosotros era importante tratar de cerrar los espacios y de no dejar por sobre todas las cosas mano a mano a los extremos, porque son muy desequilibrantes, tanto Cecilio como el chico Abayos en el 1 contra 1 son muy desequilibrantes. Entonces iba a ser muy importante que los centrales puedan hacer esa cobertura a los laterales, y en ese caso yo meterme digamos como un central más, al salir uno de los centrales hacia los costados a hacer la cobertura, yo poder meterme en los centrales, entonces cubrir los espacios que Cerro genera muy bien. A pesar de eso, creo que Cerro en el primer tiempo tuvo 1 o 2 por ahí, pero la idea era eso, y como te dije, alargar el partido, que después al pasar los minutos nosotros íbamos encontrando los espacios que lo fuimos encontrando, y después era hacer nuestro juego también. Somos un equipo que tenemos ya una idea de juego, de salir jugando, de tratar de intentar, por más que nos equivoquemos, el profe siempre nos pide que sigamos intentando, que seamos un equipo ordenado y que de una vez por todas demos ese salto también, ese paso de poder ganar a esta clase de partidos que no lo habíamos hecho todavía. Jorge, vos sabés que lo describiste muy bien a Cerro Porteño. Mirá que Cerro es muy estudiable, es muy previsible, porque recurre mucho a sus puntas, ¿verdad? Y no es un equipo que te hace triangulaciones o te hace, por ejemplo, esos pases al vacío, y que depende mucho de sus extremos. Yo creo que ahí está el mérito que ustedes lograron estudiarlo, contenerlo a Cerro Porteño, y tal cual vos describiste transcurrió el partido. Sí, es que nosotros hablamos hasta 5 minutos antes de entrar en la cancha con los profes, nos empezó a mostrar cómo era la idea, de refrescar un poco en la mente también de cuál era la idea de cómo poder cerrar el circuito de juego de Cerro, que era tratar de abrir la cancha, que los laterales pasen mucho, y que ellos buscaban mucho dejar a los extremos mano a mano, y que nosotros eso teníamos que evitar, tratar de encimar la marca, que esté 2 nuestros contra 1 de ellos, porque era muy desequilibrado, y creo que eso lo hicimos muy bien. Y después, como te dije, el trabajo mío era tratar de meterme como un central más, al salir uno de los centrales a hacer la cobertura a uno de los laterales, tratar de siempre cubrir esos espacios, porque Cerro llega muy bien, también los volantes llegan a línea de remate. Entonces eso era el trabajo ofensivo. Después obviamente nosotros teníamos también nuestro juego, tenemos una forma de jugar, tratar de triangular y buscar los espacios. Como dijiste ayer, los extremos nuestros estaban muy picantes, que era muy importante para nosotros, para que podamos tener poder respirar, como se dice, cuando recuperamos la pelota con ellos. Después Marcelo también, que hizo un desgaste de Ferreira impresionante, aguantando y sacando al equipo en los momentos importantes también. Creo que en ese sentido salió
perfecto lo que se planificó, y como te dije, supimos jugar también con la desesperación de la gente, la impaciencia, y en un momento ya se veía obviamente a Cerro con la desesperación, abusando de los pelotazos, que eso a nosotros también nos vino muy bien porque siempre estuvimos bien parados. Jorge, fueron incentivados para este partido, digo, No. desde lo económico. Hubo una bolsa, porque no lo dije solamente yo, está claro. Acá a mí, previo al partido, una fuente me dijo, mira Bruno, hay esta cantidad que le están incentivando a Sportivo Luqueño, ¿verdad? Cosa que ya depende de cada plantel, depende de cada jugador y de cada equipo de aceptar o no, ¿verdad? Pero estamos hablando de incentivo, no es para ir a menos, ¿verdad? Bruno, es algo muy delicado a veces, que se tira por tirar. No quiero entrar en una polémica en esto, ¿verdad? Pero yo cuando terminó el partido he visto los montos que se tiran. Ojalá, bienvenido sea, digamos, ¿verdad? Pero era, Dios mío, nosotros tenemos el incentivo más importante para nosotros, que es el premio que nos da el club, que nos paga al día, que da muy buenos premios, que estamos muy bien. Teníamos una obligación, bro, te lo digo con toda honestidad. Nosotros teníamos la espina de todavía no ganarle a Cerro, porque tuvimos en varias ocasiones con ventaja de 2-0, después nos empatan, casi nos ganan. No habíamos podido todavía ganar un partido de esta clase como para dar ese salto. Nosotros necesitamos dar ese salto para poder conseguir cosas importantes, para demostrarnos que nosotros podemos pelear cosas importantes, y para nosotros era eso, y lograr sumar esta cantidad de puntos que estamos haciendo, que hace muchos años que el Deportivo Luqueño no consigue sumar esta cantidad de puntos, y para nosotros eso es lo más. Pero Jorge, no estamos hablando de algo que nunca pasó en el fútbol tampoco. No, o sea, digo, Jorge, pero se habla de eso. Hubo incentivos y se irá viendo acá en la China, en el fútbol español, no sé, en todas partes. Yo te diré que ya es algo natural. No, es natural, pero tirar esos montos que se tira. O sea, los montos no eran los correctos. No te digo, tirar montos así de repente sin saber, o no sé qué fuente. Obviamente cada uno tiene su fuente, pero tirar montos así de una es un poco, es delicado, ¿verdad? Porque hasta nosotros nos exponemos con esas cosas, ¿verdad? Pero como te digo, cada incentivo que nosotros tuvimos era que nosotros teníamos que ganar, darnos esa alegría, porque veníamos de una derrota dura atrás en la Copa, que la verdad no estuvimos en la altura de lo que fue la Copa, muy golpeados, y nosotros necesitábamos en el campeonato reivindicarnos con nosotros, con la gente mismo también, y demostrar que podemos pelear cosas importantes. Muchachos, bien lo de Luqueño. Muy bien, Yo creo que Jorge. Lo elegimos a Rodrigo Rojas como figura, pero lo que pasa es que tuvieron todos puntos altos. Todo muy bien. Le saludo a Jorge, te saludo a Federico. Mirando el partido ayer, el volante más contenido, Jorge, y Rodrigo exuberante, y Ríos también haciendo un buen partido. Y yo creo que ahí estuvo una clave muy grande en el primer tiempo, porque el Cerro quedaba solo Piri da Mota como volante retrasado. Fabricio fue mucho al ataque, ni hablar del Pachi Carrizo, y por ahí ustedes marcaron mucha diferencia también con ese triángulo en grandes momentos del partido. El segundo tiempo ni hablar, porque fueron más peligrosos ustedes de contra, que Cerro buscaron un descuento. Justamente por eso en el medio ustedes tres más los dos extremos se pasaron, y Jorge, casi siempre ganaron numéricamente. Sí, creo que hoy en día con el sistema que estamos jugando anteriormente, por ahí solamente estábamos con Rodrigo, los dos en el medio, o en algún momento Fernando Benítez, en algún momento Rubén también solo con Rodrigo. Hoy en día tener a tres volantes y eso te da esa superioridad numérica por ahí en el medio, para poder cerrar primero los espacios, estar bien ordenado, y a la hora de tener la pelota tenés uno más en el medio. Obviamente después es muy importante también que sepamos acompañar al delantero, al punta que tenemos, como fue en el primer gol, que Rodrigo es un jugador que pisa mucho el área, intuye muy bien la jugada casi siempre le queda para rematar, y eso es lo que nos pide el profe. Al cambiar hoy en día el sistema, nosotros teníamos el tradicional 4-4-2, que jugamos casi todo el tiempo con Julio, y después por ahí al cambiar teníamos la obligación que los interiores, tanto Rubén como Rodrigo, pisen el área, que los extremos pisen en el área, para poder acompañar al delantero, y que no se sienta mucho esa falta de delantero más arriba. Entonces creo que eso nosotros fuimos, al pasar los partidos, fuimos entendiendo, fuimos encontrando la vuelta al sistema,
como decís, cada uno tiene una función. Por ahí lo mío hoy en día es estar más parado enfrente de los centrales, tratar de darle equilibrio, tratar de cerrar los espacios y poder darle esa libertad a los interiores, a los extremos que puedan soltarse y llegar al área. Entonces creo que, como te dije, vamos cada vez entendiendo más el sistema, nos vamos complementando mejor, y bueno, esperemos, como dije, que este sea el inicio de cosas grandes para nosotros, para poder terminar bien este miércoles y el Clausura pelear el campeonato, porque tenemos la obligación de pelear el título. Y ustedes tienen mucha experiencia, ayer lo decíamos en la transmisión, Jorge, a ver, vos, Rodrigo, Leguizamón, Rodi, Alborno, Ríos, el arquero Aguilar, o sea, mucha experiencia, y te das cuenta cuando el equipo rival está quebrado emocionalmente, se equivoca mucho, discuten entre los jugadores, algo que pasó entre el primer y el segundo gol, hubo ese quiebre dentro del partido. Cerro llegó en forma importante, pero después de el primer gol como que apareció todo esto, que en un momento de la charla dijiste, ¿verdad? Cuando la gente comienza a presionar, pero dentro de la cancha cuando vos ves al rival medio abatido, que discuten entre ellos, ya te das cuenta que hay que aprovechar ese momento. Sí, nosotros sentimos, y uno sabe cuando el rival está golpeado y está sin esa idea de juego que le caracteriza, cuando empieza a dividir mucho la pelota, cuando empieza la impaciencia de la gente y empiezan a equivocarse en pases, uno lo siente, y como vos decís, con la experiencia también que uno fue adquiriendo y también porque uno vivió esos momentos, a uno le pasó en alguna etapa de su carrera en algún club, nosotros acá en Luque también nos pasó en algún momento, que cuando hay una impaciencia y ahí empieza el nerviosismo, empezás a agarrar pases muy simples por ahí, por el temor a equivocarte, o porque querés asegurar, porque tenés miedo a que te griten, o hay muchas cosas que uno también, porque primero que nada somos seres humanos también y sentimos las cosas también, y entonces nosotros eso lo hablamos dentro del partido mismo, nos mirábamos, sabíamos que era el momento nuestro de poder de manejar el partido, de tener esa tranquilidad y usar la experiencia que uno se fue ganando en el fútbol, y creo que nosotros eso lo hicimos muy bien. Alfredo mismo, como vos decís, lo nombraste a Alfredo, que fue una de las figuras y manejó el tiempo del partido, y después era tratar de que pasen los minutos, y bueno, lastimosamente nosotros tuvimos como para poder haber convertido un gol más, no lo supimos aprovechar, pero lo importante ayer fue que no nos convirtieron y que pudimos sacar un resultado, como te dije, que por sobre todas las cosas nosotros lo necesitamos para poder seguir creyendo en nosotros, en lo que venimos haciendo, y saber que tenemos con qué para pelear el campeonato, y que tenemos la obligación de poder pelear el Clausura. Muchísimas gracias por atendernos, Jorge. Felicidades por tu gestión y la de todos tus compañeros. Gracias. No, Bruno, cuando guste, un abrazo. Un abrazo, gracias, Jorge. Jorge Mendoza, el mediocampista del Sportivo Luqueño. Me llamó mucho la atención las declaraciones de Manolo, porque disparó arma y munición que nosotros no conocíamos. Por primera vez un técnico arremete diciendo directamente que no podían dar un pase que una criatura de 10 años lo podían hacer. Habló del temor a ganar y todavía algo más. Dijo Manolo y habló del tema de que están todos los días en el tema de las redes, en el teléfono. Lo que Manolo se olvidó de decir es que él también tiene que hacer un mea culpa. Que él se equivocó en el cambio de Pachi Carrizo la vez pasada contra Colo-Colo, y que justamente uno de los temas viralizados fue la declaración que dio Pachi Carrizo después del partido, porque él dijo: quiero decir muchas cosas, pero prefiero guardármela, tengo mucho. Se notaba que él estaba inclusive nervioso, estaba Pachi. Se notaba por el rostro, por la expresión, por las declaraciones que estaba. El que mejor jugó y el que, bueno, por eso habló para la TV. Manolo dijo en un momento, Bruno, se refirió a los medios, ¿verdad? No me acuerdo
¿Qué nombre usó? Están los especializados. Decía, No, pero Pablo tipo de... No, pero habló de la gente que ni siquiera firma, que Claro, no, que los antes- anónimos No, no, que en las redes. que no son profesionales, ¿verdad? Pero también habló de los medios y dijo que se preguntan por qué. Yo sé por qué le cambié. Hay una parte que dice que él sabe por qué cambió a tal jugador. Lo que se refiere a lo Claro, del fácil. y habló de que él Claro. él sabe sus resultados Claro. fisiológicos. Como que él sabe exactamente. la parte Porque física, así todo. mismo. Pero- Y después No, el no. famoso liderazgo. El líder no se hace, el líder se nace. ¿Te acuerdas que hablamos Y antes de la hablamos, conferencia de sí, prensa, sí, Federico? sí. ¿Te acuerdas que El hablamos? liderazgo, claro. Hablaban, por ejemplo, cómo Luqueño tiene un líder como Rodrigo Rojas. Que Cerro no lo tiene. Y Cerro no lo tenía. Estamos hablando de un técnico que está decepcionado, totalmente decepcionado. Sí. Más allá de que podemos hablar de 15 partidos que dirigió hasta ahora, él, por ejemplo, 14 dirigió bien y el 15, que tenía que haber dirigido bien y hacer buenos cambios, no lo hizo, entra dentro de la bolsa de fracaso Claro, que tuvo el equipo. claro. Él está dentro de los que han fracasado El cambio también. de Pero más Pachi responsabilidad entra. para los jugadores. Claro, no, eso es categórico, pero sí. 80% de los jugadores. Sí, los jugadores han... Sí. Muy No. grande lo de los jugadores que tan rápido se van abajo. En Arzamendia, ayer decíamos después, antes del partido, que Arzamendia desde Alianza Lima en Perú viene jugando mal, y él juega mal y él pelea contra sí mismo y entonces se equivoca. Como la en- falta de confianza En casi es. todas. A la medida ya estaba por pelear con Pidi Mota, después del primer gol. ¿Dónde Y lo de esto Brock, se ve, Federico? Esto es amateurismo puro, ¿será? ¿Cómo se van a estar peleando así los jugadores? Vos ves en un momento, a lo mejor en un lapso así, pero Cerro es repetitivo. Casi en todos los partidos cuando las cosas queman, ellos empiezan a pelearse entre ellos. Y no es ahora nomás. Sí. ¿Se acuerdan del famoso episodio Jan Patiño? No, lo de Fabricio Peralta de la vez pasada Fabricio que- Peralta. Yo o sea, cuando, eso, hasta cuando jugaba un partido importante en campeonato de barrio, los cuando rivales sacan ves ventaja. cuando ves que capaz que los otros son mejores, pero se están peleando entre ellos, vos te agarrás. Claro. No te la pucha tarde, yo no por nosotros. Claro. Ahí está. La otra vez los jugadores de Temple le dijeron que en los penales vieron que los de River estaban nerviosos, que lo eliminó la Copa Sudamericana de la Copa Argentina, y el River Temple. Y ayer fue lo mismo que vio la gente de Colo Colo ayer. Recriminaciones, brazo en alto. Impotencia, desbordado por la situación. Brock volvió a ser el que pensábamos antes. con Lo de ese- Alan Benítez en ese el gol, pase. el espacio que Sí. dio es impresionante. Otra vez, bueno, y el mismo pase ayer Pero- que dio ya en un partido anterior del plano local. Y ni hablar del partido con Colo Colo, pero hay una donde él se queda dentro del área, no sale a apretar, que le recriminan todo, le recrimina propio Manolo, ¿verdad? Contra Tacuarí en, Tacuarí fue, ¿verdad? en Tacuarí. Ciudad del Este. Y lo de O sea, Manolo. ya vienen de partidos De errores puntuales y repetitivos. Con errores muy grandes. Lo de Manolo creo que es lo que él exteriorizó, es lo que todo el mundo sabe. Y que dijimos nosotros acá en la mesa. Esta cuestión de la ansiedad, la cuestión mental. Es más, Bruno, cuando vos ayer nos pasabas, ya en la parte final del partido, con Fabio justamente enfocamos el tema de lo mental. Y vos ves Él- como el equipo paraguayo que ustedes, cuando Libertad se encontró con el regalo, le costó. Sí, no, Porque ustedes es cuando que dicen- gritó sí, todo sí, el Desde que entorno. Cerro hizo, Luqueño hizo el primer gol, Libertad se bloqueó, pues acuerdan que le estaba escuchando. Sí, y lo de Manolo, Y los equipos paraguayos Porque son- se políticamente- gritó los cuatro costados el gol de lo, Luqueño. lo políticamente correcto dejó Manolo porque ya no tiene otro camino. Es decir, ¿qué cama puede haber ahora de esos jugadores? Porque viste que los jugadores, pero y- los técnicos a veces ocultan, como él dice, ciertas situaciones y buscan proteger a su plantel. Pero acá son imagínate. improtegibles, ¿verdad? Imagínate, Ariel, que un técnico de primera división profesional que recorrió España y otros países dirigiendo en Europa, venga y diga que sus jugadores tienen miedo de ganar. Sí. Porque miedo de perder es otra cosa. Él lo explicó bastante bien, porque miedo de perder es defender. Pero déjame... Sí, entonces... Vamos, ya que estamos, porque acá evidentemente hay responsables de esta debacle en Cerro Porteño. Porque esto es debacle en Cerro Porteño, muchachos. Es En una verdad que semana, no. en menos de cinco Pierde días todo, lo en está 4 perdiendo días. todo. Sí. Y hasta inexplicable desde lo emocional tampoco. No puede ser que está bien. Dentro de una competencia podés eliminarte como es la Copa Libertadores. Es un torneo que le cuesta hacerlo perfecto. Pero a los 4 días tener una revancha espectacular, Pero hermano. Fabio, ¿sabes por qué pasa esto? Apuntamos ya a los jugadores. Sí. Hablamos del error que tuvo Manolo Sí. contra Apache. Porque digo contra Claro. Apache porque Apache es el que lo perjudica, pero en realidad lo perjudica a su propio equipo. Pero te voy a decir algo que anoche lo estaba diciendo con Federico, post partido, porque nos quedamos también con Federico a analizar lo que pasa con Cerro Porteño. Y Cerro carece de liderazgo futbolístico, carece de
el liderazgo en los momentos quemantes del técnico, porque Manolo evidentemente no pudo administrar bien esto, y Manolo ya le conocía a estos jugadores. No es que vino y aterrizó anoche, él ya viene conociéndole con pelos y maña a los jugadores de Cerro. Y acá voy a decir lo que nadie quiere decir o no se animan carajo a decir. Acá no hay liderazgo dirigencial, porque Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, no se baja al vestuario, él no está con los jugadores, o no arenga, y si está, no gravita. No es un Osvaldo Domínguez Dip. Así nomás es. Y si vos querés que tus jugadores te rindan, no es que vos le mandás a un segundo tuyo a decirle, muchachos, fuerza, vamos. Carrizosa no sabe un carajo de fútbol. Carrizosa viene de la política, donde perdió, no le votó ni su mamá. Y lo único que recordamos a Carrizosa es, yo no miento carajo. Y después se dedica conoce de 4 ruedas y de camioneta, pero de fútbol no conoce un carajo. ¿Cómo le va a ir a hablar a los jugadores? Seguramente pone premio y se ríen los jugadores de él. ¿Qué vigor tiene este señor? Con todo respeto lo digo. ¿Qué es lo que te puede transmitir Carrizosa? Por eso Cerro hace años que está así. Porque Juan José Zapag cree que esto es como una empresa donde le manda un segundón a un tercero a acompañar al plantel cuando que él es el que tiene que estar. Esto es como una criatura recién nacida que vos tenés que cuidarle y vos tenés que hacerte cargo, carajo. No tiene liderazgo Juan José Zapag y ya no lo va a tener porque él no quiere bajarse al vestuario de Cerro Porteño a arengarle y hablarle a sus jugadores. Nunca nosotros le vemos. Y si le vemos se va unos minutos a saludar ahí cuando está bien las cosas, y una vez se fue y le puteó y le silbaron y se mandó correr a toda puta. No tiene la mística, no tiene los pantalones puestos para acompañar a su equipo. Y sale a hablar cuando gana, solamente cuando gana. Llámenle ahora a ver si habla. No va a hablar Juan José Zapag. Vos tenés que hacerte responsable, ese amigo Juan José. Vos no dirigís el club más popular del país y vos no te bajás ni hablar con los jugadores. Y si hablas, parece que hablas como si fuera un gentleman. Vos conocés el rey Carlos de no sé dónde puta. Hacete cargos, amigos. Copiar a Osvaldo Domínguez como era. Se iba a tomar tereré con sus jugadores y no le hacía menos, al contrario. Sabía las debilidades. Y sabía los puntos altos de sus jugadores, sus fortalezas. Vos no te acordás ni el nombre de tus jugadores, a veces será. Por eso Cerro está así. Porque no tiene un líder, no tiene una cabeza. ¿Qué pucha será? Disculpa, Mariel. No, decía el tema de la cuestión mental, y con esto Cerro, y cada vez la presión va a ser más alta, porque fíjate, el triunfo de Ameliano para los playoffs discúlpame, perdón. Voy a poner un ejemplo. Hablaba de Ameliano. El presidente Ameliano está todos los días con su club. El presidente Ameliano está todos los días con sus jugadores. ¿Y dónde está Ameliano? Octavos de final sudamericana. Sí. Él está todos los días con sus jugadores, está en su club todos los días. Y Juan José Zapag tiene que decidirse ya si quiere seguir siendo presidente de Cerro hasta que culmine su periodo o que se dedique a su celulosa y a sus estaciones de servicio. Pero para ser presidente de Cerro, tiene que ser como el presidente Ameliano, que amanece y ya está tomando mate con sus jugadores. Y está todos los días ahí viendo, el capataz sabe todo. No es que maneja por circuito cerrado y le manda un tercero siempre para hablar con la gente. Así no se administran las cosas. Vos tenés que hacerte cargo de tus cosas si querés que las cosas salgan bien. Justamente el presidente Ameliano, qué suerte, ¿te acordaste de él? Y yo le iba a poner como ejemplo al presidente Ameliano también. Porque ese muchacho vive todos los días por su club. ¿Y cómo no le va a salir bien las cosas? ¿Cómo no le va a salir bien? No podés mandarle a un tercero ese amigo para gobernar, para jerarquizar, para engrandecer tu club.
no podés ir a hablarle a Guayo, por ejemplo, muchachos jóvenes, incentivarle. Sea con día, darle un premio, mira, tal cosa. Juan José Gómez estaba ahí en el palco vice, seguramente estaba tomando cerveza, ¿o qué? O estaba ahí haciendo lobby, estaba haciendo ahí fotografías, sí, ya nosotros vamos a salir. Nosotros vamos a salir campeón de la Libertadores. Nosotros vamos a salir. Acá en la olla vamos a salir nosotros. 0 a 0, la mitad más 1. Cuando habla en la radio. Y después, sus jugadores le ven por fotografía él. Mira con nuestro presidente. Ese es como el papá que no está en su casa nunca. Llega a su casa y su perro y todo le puede morder porque no le conoce. O después su mamá le dice, mira tu papá, mi hijo. Decirle papá, para que se acuerde por lo menos, que no se olvide que es su papá. Disculpa, Mariel. No, decía lo de Ameliano. Lo de Cerro ya es una carga histórica definitivamente, más allá de lo que está marcando liderazgo, Bruno. Lo de Ameliano es otra vez un premio extra para Cerro en los playoffs. Porque se va a decir, mira, hasta Ameliano le eliminó. Y yo creo que también acá en las inferiores, no sé, el departamento de psicología tiene que agrandar y buscar profesionales expertos en la materia desde chico. Desde chico. Y ¿sabes qué? Para cerrar nomás. Hablamos nomás del europeo, como el europeo suplantaba al psicólogo, porque y hasta el partido con Colo-Colo parecía que era real todo eso, la entereza mental de Cerro. Hasta que fue resolutivo, que es el problema histórico de Cerro. Entonces, bueno. También me parece que el Cerro, cuando traiga jugadores, tendrán que hacer análisis exhaustivo y detalle por detalle de cómo se comporta en la adversidad. Que sea buen jugador, porque si me trae a Edu. No, está bien. Ahora nomás que ayer en un partido resolutivo, como decís, Edu entra a pasar un papelón porque se le nota que todavía está muy fuera de contexto. ¿Y cuándo fue lo que basta? Si ya hablando en serio, en serio. Carlos Ancelotti, si vos no tenés, por ejemplo, un entrenador de la jerarquía de Ancelotti, gravitante. Porque eso puede entrar dentro de lo que estaba diciendo Bruno, el tema. Controlar tu refuerzo también, quiénes son. Claro. Porque en un momento que le vas a meter y te vas a estrellar, a pasar un papelón de ver un hombre. Y lo mismo hoy en Olimpia lo de Capaldo, o sea, vamos para todos lados, ¿verdad? Pasó. ¿Cómo vas a traer un jugador de ese nivel actual? Yo no sé si en un momento habrá sido bueno o mal jugador, pero ayer se notaba que las divididas se caía todo. El único futuro de él era que le caiga uno en la cabeza y meter un gol de cabeza. Después no podía parar. Malos técnicamente. No podía parar. Y en una penúltima fecha no puede pasar eso. Federico, perdón, yo estoy muy caliente. Te digo, mira una cosa. Florentino Pérez aparece más que Juan José Zapag. Florentino Pérez tiene más apariciones que Juan José Zapag. Y coste que Florentino Pérez tiene un técnico extraordinario, una jerarquía. Yo me callaría y no diría nada si Juan José Zapag tuviera un técnico como Ancelotti, porque Ancelotti sí que es gravitante. ¿Saben por qué es gravitante? Porque sabe gestionar el grupo, el plantel y los jugadores. Y lo dicen los mismos jugadores, no es que lo dice cualquiera. Valverde lo reconoce, Toni Kroos lo reconoce, Vinicius lo reconoce, todos lo reconocen en sus declaraciones, hablan de Ancelotti. Pero ese es un señor que infunde jerarquía, que infunde, te da confianza. Mirá vos lo que es Real Madrid. Si vos tenés un técnico como ese, yo sí te puedo decir, no, quédate nomás en tu casa tranquilo. Pero si vos no tenés ese técnico, hacé la de Osvaldo Domínguez, coste que Osvaldo en su época estaba acompañado por Luis Alberto Cubilla, un tipo que vivía y sabía hasta qué se comía y qué no se tenía que comer en el club, en la concentración. ¿Qué tenemos? Sorteo de Sudamericana y Libertadores. Edgar, entramos por favor y estamos con eso. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. Una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel.
El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228. Bueno, ahora viene el sorteo de la Sudamericana y de la Copa Libertadores, que muchos no tenemos, salvo lo de Ameliano, y después ya está lo del Cerro con Paranaense. Vamos a conocer el rival de Libertad, tampoco todavía. Pero no tenemos demasiado que ir a nosotros, pero vamos a estar atentos, principalmente lo de Nacional de Montevideo, a ver si el rebote, hoy yo le iba al hincha de Cerro, a ver si el rebote se va a Olimpia al Mundial de Clubes. Le iba al hincha de Cerro, le digo, si le ganan a Paranaense le va a tocar tal rival. Vamos a ver. A Paranaense así como estamos, no. Jugar con eso. Pero yo quiero preguntarle algo, muchachos, porque se quedaron todos callados. Y yo no quiero eso. Esta mesa se distingue por ser una mesa en la que cada uno dice lo que quiere. Y a veces nos enfrentamos y hasta podemos pelearnos acá dentro del estudio. Mal debatimos. Mal nos peleamos. Pero de ahí no pasa. Yo estoy equivocado con lo de Zapac. O el dirigente no tiene que... no, evidentemente, Bruno, tenemos que hablar lo siguiente. Acá tenemos que decir categóricamente. Liderazgo te estoy diciendo yo. Liderazgo en serio. Sí, es otro fracaso de Juan José Zapac como presidente de Cerro. Es lo que hay que decir categóricamente acá. Pero él se está acostumbrando a los fracasos. Dice, yo no entro a jugar los partidos. Dice, pero ¿sabe qué no dice él? Yo soy el que traigo los jugadores, no dice él. Él no dice eso. Claro. Él dice, yo no entro a jugar. Y claro que no entra a jugar. ¿Quién le dice que va a entrar a jugar? Pero él decide todo. Claro que él decide todo. Él decide todo. Es como decirle a Florentino, se va a reír de vos. Florentino, vos podés entrar a jugar. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás haciendo una broma? Claro que no entra, pero él le trae a Ancelotti, él trae a los jugadores, él arma el equipo. Y contrata bien. Yo no me quiero callar, muchachos. Díganme ustedes. ¿Qué piensan realmente? Yo creo que este tiene que ser el último ciclo de Juan José Zapac como presidente de Cerro Porteño. Y no solamente Juan José Zapac, toda la estructura. Cerro necesita una reforma general. Porque si sale Juan José, entra, no sé, fulano, y sigue otra vez con una misma estructura dirigencial, va a ser como el famoso gato pardismo, ¿verdad? Se cambia uno para no cambiar nada. Cerro necesita una profunda desde el punto de vista dirigencial, gente nueva. Pero ¿y será que ese es el cuela va a haber autocrítica? Porque te acuerdas, aquí en esta mesa, aquí en este medio, dijo Zapac una vez, dijo, yo ya no voy a seguir, ya hora que lleguen otros dirigentes. Sí. Y volvió a ser presidente. Porque no había uno. Ustedes cuidaban, era peor el que se presentaba como acá siempre se marcó. Ese bueno, también pero es otro problema. Ahí está el tema de las opciones que tenés, pero ya no da más. Este modelo no da más. Sí, ya está. Expiró, se agotó. Claro, porque ya intentó con todo, con técnico europeo, argentino. Ahora te puede decir que trajo un gerente deportivo para administrar el club, no, pero gerente tampoco. Deportivo, Moreno Martín, Boselli, Churín, Mateus, Jan. Ya intentó con todo, ya está. Y esto de perder en 4 días 2 opciones tan importantes es un golpe duro. Y si vos revisás, puede ser uno de los golpes más duros, ¿no? Hoy estamos mirando, Gerardo mostró una estadística. Sí. Creo que, no sé, cerca de 15 campeonatos que pasaron entre el 2018 y el actual. Acá yo tengo números claros de solo 2. Iván Alexis Rodríguez, nuestro colega. Sí. Me envió. Era Zapac en Cerro Porteño desde el 2010 al 2024. 20 directores técnicos. 20. 54 torneos incluye la actual apertura.
12 en 28. 765 partidos, 390 juegos ganados. 62 superclásicos, 16 victorias, 25.8. Cerro Porteño, 14 años de la presidencia de los Zapac, 20 entrenadores, 54 torneos disputados, 6 títulos obtenidos. Muchachos, con 20 entrenadores y 54 torneos disputados, 6 títulos ganaron Raúl Zapac y Juan José Zapac. Es poco. Es una locura. Desde poquísimo. 54. Muy poco. Para un club de la grandeza de Cerro, muy poco. Poquísimo. Estamos, por eso yo te Y decía. acá, ¿sabes qué? Acá lo preocupante, acá de lo que sucedió, más allá que puede haber una influencia de lo del miércoles, y esto dije esta mañana, que el terror que se tiene bajo presión o cierta presión ya se traslada en el campeonato local, porque antes era el terror, porque uno va a mirar, puede mirar archivos a veces, las portadas. Es cíclico, es una historia que siempre se da. El famoso el fracaso internacional pechea a Cerro cuando llega a una instancia definitiva, ya sea octavos, cuarto, lo que fuese. La misma imagen, la misma foto, no sé, cambio de texto, capaz cambia el periodista, el que opina, el que hace artículo de opinión. Si vos mirás los 90, qué sé yo, 80, ni qué decir 2000, lo mismo de siempre. Pero en el campeonato, y si Cerro no se apura, en poco tiempo lo supera Libertad. Libertad va ahora por su título número 25, ¿no? Si no estoy transcordado. Cerro tiene 35. Va por el tricampeonato. ¿Y cuál es el campeonato que...? Y hay que ver cuánto ganó en este nuevo. Yo recuerdo un campeonato que perdió con Guaraní, ¿verdad? De Feria Darío León, que 2009. tenía una ventaja muy importante, Sí. y perdió. Pero no recuerdo una semana como esta, Ariel. Doble impacto. Doble impacto. Sí. No recuerdo de tener Mira, más point en otro dos dato. campeonatos y que te quedes sin nada en tu cancha, con tu público y viniendo con paso firme. No, estoy recordando. Pues si el equipo venía tambaleando, bueno, uno dice, pero el equipo venía con paso firme hasta el partido contra Tacuarí en Ciudad del Este, y 2 partidos, los 2 más importantes justamente de todo el semestre, ha fracasado. Fracasó. Porque Mira Manolo acá. dice, no es fracaso si uno lo intentó, pero Cerro de los Nervios ni siquiera intentó, de ese miedo escénico, nervios, pases mal dados, reproches mutuos, ¿sí, Bruno? No, Federico, acá nomás me aportan más datos. Dice Sí, no, hay mucho. 12 subcampeonatos en 28 torneos locales. Y este puede ser su 13º en 29. Y ahí entra la- Décimo y ahí entra la tercero frase en del Pachi. 29. Y ahí entra la frase ahí del entra la Pachi. frase del Pachi Carrillo. Sí, pues. sí. Vamos a escuchar en extenso lo de Acá Manolo, me dice, por no ejemplo, tiene desperdicio. Mira, me dice. Me avisan lo de la una Copa persona- Libertadores y Sudamericana, Está muchachos. Sudamericana. Ameliano está esperando por el ganador del playoff. Fabio, vos podés estar atento a eso. Está anotado todo, Fabio. Sí, playoff. De No los sé qué 6 cuenta títulos, porque está muy caliente de los el 6 tema títulos con últimos, Raúl Zapag ganó 2. ¿Quién? Perdón. Raúl perdón. Zapag ganó 2 de los 6. Ay, jueves. O sea que Juan José Zapag ganó 4. Sí. Sí. Increíble, ganó 2 Raúl ¿Cuánto? Hace Zapag. 15 años que están. Con ese manejo que tenía, de verdad que era un manejo diferente al de Juan José, pero ganó 2 de 4. Acá me están enviando otros. Sí. Se reivindica Sí, sí, Raúl sí. Zapag, hasta Chiqui Arce se reivindica, porque él era el mal, el mal de todos los males en Cerro cuando se fue. Y parece que a medida que pasa el tiempo, hasta el propio Chiqui Arce va a ser reivindicado por el tiempo. No, lo que está comentando Juanma, sí, nos contaron ayer cuando estábamos en el comentario final, pero una cuestión ya que estaba programada, ¿verdad? Cuando hablamos lo de Carrizosa, te verdad que comenzamos el tema de las nupcias del sábado, que hoy es el dirigente más cercano del plantel de Cerro Carrizosa, hace un tiempo, pero no, Juanma me decía, sí, podemos comentar, no tiene mucho que ver, pero ayer nos comentaban y es un dato más para agregar. El tema de el ex senador que ahora está dentro de lo que es la cercanía al plantel de Cerro Porteño. Acá también hablando de la barra contra 2 de mayo, los 3 puntos. Hay un montón de todo, pero yo creo, y con mucho ya, a ver, transmito fútbol desde que era Lescano, que era el presidente de Cerro, y hay mucha memoria en partido, pero yo creo que estos 3-4 días fueron Que pucha, Lescano increíblemente. vivía en Cerro Porteño. Vos te Sí. ibas a Cerro y tocaba el timbre por decirte y él salía a recibirte. Vamos a Sí. ser sinceros. Sí, cierto. Y no tenía el dinero que tiene Juan José Zapag.
Parece que ese es el problema. No, porque Juan José tiene dinero, él no quiere ir a estar ahí en el día a día, Pico. Es categórico. Entonces no puede ser presidente, hermano. Y mal que le pese a Juan José Zapag, otro presidente de otro club, nombrame cualquiera, no se le escapaba esta oportunidad. No se le escapaba esta oportunidad. No, yo sé que vos fuiste hasta Osvaldo Domínguez, Bruno, pero... Y es que el ejemplo, sí, el ejemplo a seguir, pero igual... Vos saqué el Cerrita y todo sabe eso, Fabio. Claro, pues con todo respeto yo lo digo, Yo te voy a decir una cosa, ya que tanto se habla de ese tema, el versus. Regi no dejaba pasar esta oportunidad. Te lo digo en serio. Iba a estar cerca del plantel. No, hablar en serio. No, pero en serio. Regi casi hay, Fabio. No vaya nada. Pero no vaya a escapar la oportunidad de ser pero estamos campeón. hablando en serio. Vamos a hablar de dirigentes serios, no de cualquiera. Pero te estoy hablando en serio. ¿Cómo vas a perder esta oportunidad de salir campeón? Pero después de bastante tiempo. Hace su show, pero con todo respeto también. Bueno, pero, Fabio, vamos a hablar en serio. Vamos a poner gente seria como ejemplo. Te doy un ejemplo. Vos sos presidente, yo soy presidente. No, vamos a dejar que Regi se iba a ir hasta ahí a mimarle, a darle dinero. Claro, sí, perfecto, sí. Y de eso se trata, ser cercano al jugador, estar con ellos. Pero no es solamente el día de la definición, es estar todos los días. Vos tenés que estar todos los días. No vaya a estar 300 días, pero los 5 días en que podés ganar algo, está ahí con tu plantel, Chamilo. Pero Fabio, ese pues es. No fue pues muy feliz lo tuyo, porque Régico no es el mejor ejemplo de dirigente, no sé cómo te voy a explicar. Que se fue a Juan José porque lo comparé con él, que se vea a Juan José. ¿Por qué te enojas vos? Vos no tenés que enojarte por eso. Yo me enojo porque yo estoy hablando en serio, y hermano. yo estoy hablando en serio. Y vos me salí con Régico, pero casi hay. Y bueno, y te estoy dando el peor de los ejemplos para demostrarte que esto era una cuestión. Ah, bueno, pero hacete explicar antes, hasta Regi entonces decís. Sí, hasta Regis, y por eso te digo, es estar cerca del plantel, es decirle qué pasó, está bien, se fracasó el miércoles, dar un golpear la mesa, acá estamos, somos Cerro. No vamos a tener miedo a fracasar. Ese es el trabajo de un presidente de un club, ¿verdad? No, estamos de acuerdo, Fabio. Y Totalmente bueno, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que vos tenés que estar todos los días, insisto con esto, y que el hincha de Cerro, vamos a habilitar WhatsApp, los teléfonos, lo que quieran. No se puede manejar esto home office, muchachos. No se puede hacer teletemáticamente. Tenés que estar todos los días con Cerro. Cerro es el club del pueblo, carajo. ¿Cómo que voy a estar ahí? Me mando aparece ahora aparece. Carrizosa, ¿vio cuándo se fue a ver fútbol? Yo nunca en mi vida le he visto. Y con todo respeto le digo a Carrizosa, yo no lo conozco, no tengo el gusto, no sé quién es, no sé ni dónde vive, nunca me crucé en mi vida con él. No es contra su persona, estamos hablando del modo y el modelo que tiene el Cerro Porteño. Carrizosa es un exitoso empresario, espectacular. Se lanzó como candidato a presidente, no le pegó ahí, entró como senador de la política, luego viene. Pero, ¿qué va a ir él a arengar? ¿Qué es lo que él le va a acompañar a los jugadores? Eso es como que te diga, ¿sabes qué? Vamos a ir a la guerra y se va a ir contigo, no sé, te va a apoyar a Haití. Vamos a ir a pelear contra Inglaterra. Sí, acá Haití te va a ayudar. Acá te va... No, muchachos, con todo respeto lo digo. Acá el presidente que tiene que estar. Estos son los momentos después de la eliminación de Cerro contra Colo-Colo. Él tenía que estar ahí, mostrarse en la cancha inclusive, pisar la cancha de Cerro. Vuelvo a insistir, mal que a algunos les pese, pero saben que yo no estoy diciendo una falacia, no estoy mintiendo. Ejemplo actual de presidente de Ameliano, puede fracasar o salir mal, pero está todos los días. Rieder, ¿cómo se llama? Nuestro amigo el estadounidense, el presidente. Norman Rieder, está todos los días ahí. Osvaldo en su época era el que estaba, se iba, jugaba con ellos a las cartas. Había hasta un juego del bien y del mal. Yo te pusteo, yo te carajeo, yo te doy premio por esto, yo premio por acá. Sabía la vida, el técnico Luis Alberto Cubilla sabía la vida, lo que él le llevó una vez a un jugador a vivir con él. Entonces, muchachos, estos son seres humanos que necesitan, evidentemente, y más Cerro Porteño, por, no sé, los años de frustración que tiene. Porque sus dirigentes no están
a la altura de un club tan grande como Cerro Porteño. En los últimos tiempos al menos. Porque Luis Domingo Lescano. Después no me salgan con el ejemplo, no, él con tal cosa chupa más. Y deja que chupe, que haga lo que quiera con su vida. De que tome lo que quiera. Estamos hablando de la gestión de Cerro, él tiene 2 semifinales. 2 semifinales de la Copa Libertadores tiene, consecutivas tiene. Y que alguien me rebata eso. 2 tienen. Hasta Luis Petengil estaba más involucrado, siendo empresario también. Estaba más involucrado con el plantel, con los jugadores. Le mandaba la puta a la ida de la radio. En la radio. Se peleaba con los Tigres Ramírez, con los Monobrites, pero estaba ahí. Se peleaba, pero estaba ahí. Este Cerro está huérfano de líderes. Líderes desde su cabeza hasta su último dedo del pie. No tiene un líder. ¿Qué es eso? ¿En dónde vos ves en las grandes ligas? Vos ves que se estén reprochando los jugadores ya han tarado. La otra vez agarró y gritó así. El VAR hace rato ni ya transcurrió toda la agua. Quiere decir que no están concentrados. Eso es tilinguerío puro. Empezó a gritar ahí. El que pensó que era revisión VAR a favor de Cerro era para pulsarle al jugador de Cerro. Claro, si ya se siguió jugando, o sea, ni el reglamento pico no sabe. No, pero vos decís ese, no, ya es ídolo, sí, un arquerazo, pero de que tiene sus locuras, eso a mí nadie me saca de la cabeza. Y se pelea con sus compañeros, cosa que ahora está mucho más tranquilo. Ahora que está descomponiendo todo es Alan Benítez, este chico Peralta lastimosamente entró también en la misma. Tienen que calmarse, concentrarse. Concentración necesita el jugador. Obvio le ve a Tony Kroos peleándose con Rudiger, eso, diciéndose, no, ellos están concentrados en el partido. No hay tregua ahí para dar espacio un segundo. El arquero Guaú se tira de repente, uno sabe por qué Jan se tira ahí, hace parar el partido y los jugadores ni su propio compañero entienden. No hay liderazgo. Cerro tiene que traer un jugador clave, un capitán en serio. Dejar de traer estos Edu y compañía. Brock agarró y rechazó ayer una pelota que le dio ahí a Rodrigo Rojas. Tomá, mete, le dijo. Ese es tu refuerzo. Y algunos decían, no, pero mejoró. Sí, pero y después, para los partidos realmente importantes, ¿qué es lo que hace Brock? El malo siempre va a ser malo. Traen dejan a traer la cantidad, ¿cuántos millones invirtió ya Zapag en jugadores? Y no traen, ¿por qué no se tranquiliza y le da oportunidad a los jugadores de la cantera? Y si vas a traer un buen arquero, un central, un mediocampista y un delantero y chau, 4 jugadores nomás vos necesitas, pero líderes, buenos, que vengan a solucionar el problema en Cerro. No traer aquí, allá, esto, que esta cosa. Y dejarse ya ese sentimentalismo también, porque Iturbe siendo un jugador de la trayectoria, no le puede pegar al arco. El arco nomás tiene que acertar. Cecilio Domínguez también tiene lagunas. Ya cuando las papas queman, él no, ya es muy predecible. Todo el mundo sabe lo que va a hacer. Arzamendia, ya con la experiencia que tiene, la cagó contra Colo-Colo y la volvió a cagar ayer, en el buen sentido de la palabra, en el sentido futbolístico. Entonces, muchachos, Cerro se tiene que rehacer. Y no importa, yo no sé, el miércoles si Cerro sale campeón va a ser no sé. Pero la eliminación de Cerro a manos de Colo-Colo no tuvo que haber pasado. Cerro es más equipo que Colo-Colo. Pero los de Colo-Colo con menos vinieron más concentrados y son más profesionales. Y si Cerro llega a ser campeón el miércoles va a ser un milagro, pero no tapa todas estas cagadas que se están haciendo. Perdónenme la palabra. Cerro, porque si Cerro sale campeón va a ser un engaño otra vez. Va a ser un engaño. Y el cerrista ya no tiene más que vivir de engaño, y principalmente su dirigencia, porque son ellos los que deciden en Cerro. No son lastimosamente los del pueblo los que van a la cancha y se van a 45.000 personas a apoyarle a estos tipos.
Bueno, ¿cómo estamos, muchachos? Y- ¿Qué y- tenemos? y- Tanda de Bueno. Sudamericana, Libertadores. Ahora empezó lo de la Libertadores. Lo de Ameliano no es jugar contra el ganador del playoff D, pero hasta ahora no tenemos clara la película en ese sentido. Ahora empezó lo de la Libertadores, que empezó con San Rosarlo ya está. Lorenzo. Sí, clasifica. San Lorenzo Mineiro. San Lorenzo Mineiro es el primer cruce que ya tenemos de octavos de la Ah, Libertadores. mira. Estamos atentos a esto también que está ocurriendo en estos momentos, para saber principalmente lo de Nacional de Uruguay. Ángel Elian, el ganador de Cerro Paranaense, enfrenta a Belgrano en octavos de Sudamericana. Sí, porque Eso esa, ya le dijiste, esa- Fabio. esa es la llave definida. Nacional San Paulo. ¿Salió ya ahora? ¿Oficial? Sí, Nacional San Paulo. Nacional de Montevideo, San Paulo de Brasil. Primero en Uruguay y se define en Brasil. Sí, señor. Por mejor campaña, San Paulo define en casa. Es por ser primero, exactamente, el primero del grupo. Luis Petengil siempre se iba a las prácticas y a la concentración, me dice. Pero Osvaldo conseguía dormir en la concentración con sus jugadores. Yo pregunto, ¿alguna vez Juan José Zapata sabe dónde queda el bebedero de su concentración? Bruno, con respecto al rival de Nacional, San Paulo ganó el grupo con 13, el mismo puntaje que Talleres, pero por mejor diferencia de goles el equipo brasileño ganó el grupo. Barcelona había quedado con 6 y Cobresal con 1. 13 puntos hizo San Paulo en zona de grupo. Simplemente para complementar la llave con Nacional. claro, a favor de Olimpia, San Paulo quiere ser campeón de la Libertadores para irse al Mundial de Clubes y por ende va a buscar hacer grandes partidos en los octavos de final. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir a jugar de una manera diferente en Uruguay y en Brasil, pero después al pasar cuartos de final ya hay que esperar también en el caso de Olimpia debe esperar su eliminación por el camino del San Paulo. Nacional no tiene que hacer 2 puntos nomás. Exactamente, 2 puntos. 2 puntos no tiene que hacer. Exacto, sí. Bueno. Y después por el camino también San Paulo no tiene que salir campeón de la Libertadores. Vamos a Edgar y vamos a escucharlo atentamente a Manolo. ¿Coinciden ustedes con Manolo? ¿O quieren escuchar bien atentamente? Yo les pido que escuchen. Esta conferencia de prensa yo no la recuerdo. Que digan, un niño de 10 años lo puede hacer. Yo si soy jugador de Cerro sentiría una vergüenza. Y yo si soy Manolo, después del campeonato renuncio y me voy. Porque si los jugadores no pueden hacer algo que una criatura de 10 años lo hace, entonces él está en un lugar equivocado. Es mejor escuchar y después redondear todo lo que significa ¿Federico? Manolo. Sí. No, una ¿Vos querés conferencia... escuchar primero? Claro, no, pero ayer ya escuchábamos sorprendidos, decíamos que era una conferencia de prensa que uno no escucha, o a lo mejor la escucha de un técnico que sabe que no va a seguir, no de un técnico que va a seguir, que se va a hacer cargo porque, salvo esta tragedia de los últimos 2 partidos, el puntaje de Manolo es muy importante, y es una conferencia, alguna de un técnico habló de jugadores que no se cuidaban y los jugadores se enojaron todos, imagínate ahora. Eso nomás dijo, porque una cosa es que no te cuidas y otra cosa es que te traten de que no te banca un partido importante, que no tenés No, claro. liderazgo, que tenés miedo a ganar, que no acertaba un pase. ¿Qué te pasa el teléfono? Claro, Pendiente de las redes. pero los depende a ver qué periodistas. dice, que hay gente que sin nombre y apellido escribe cosas que son críticas. Una realidad, pero estupenda la que dio Manolo. Ahora faltó... Yo también me equivoqué en algún cambio, ese faltó, ¿verdad? Claro. Tenía culpa. Como pasó porque el cambio en que se equivocó fue muy gravitante para la historia del partido, como fue antes de los 15 del segundo tiempo con Colo Colo. Yo creo que si decía eso Manolo era bingo completo. El resto totalmente de acuerdo. Ahora, con lo que vimos, las evidencias están. ¿Cómo le va a mirar ahora a su plantel o el plantel? ¿Cómo le va a mirar a Manolo? Que Pero, acaba de no. decir que una criatura de 10 años va a hacer lo que los Claro. jugadores de Cerro no hacen. Pero sí, Ariel, ¿vos pero- querés escuchar la conferencia o No, querés ver? yo le quiero decir que no. Tiene cabeza gacha, qué sé yo, aceptar lo que dice el entrenador, porque habló de cuestiones objetivas. No hay ningún invento ahí. Pero espera, te voy a ningún decir algo. invento. ¿Vos crees? Y es más, hubo jugadores profesionales de elite, no estoy recordando el nombre ahora, que tuvieron que recurrir a psicólogos porque en redes sociales lo atacaban, lo mataban. Si era por eso, no iba a jugar al fútbol Messi, no iba a jugar Cristiano Ronaldo, no iba a jugar más Ibrahimovic, no iba a jugar más Higuaín, no iba a jugar Crespo, no iban a jugar estos chicos de ahora, Lautaro Martínez.
No sé, te pongo ejemplo, no iba a jugar... Pero el Cerro yo creo históricamente en la cuestión mental. Estoy convencido que hay que trabajar de otra manera ahí. Totalmente, que incide demasiado. Desde niño vos tenés que... Sí, desde los tiempos inmemoriales Cerro tiene Pero, que y poner para eso, ¿qué arruga. tenés que hacer? El presidente tiene que estar, tiene que ser También, diferente, pero tiene que darle tener también toque un lugar mágico. Darle lugar a lo que tiene que ver con los preparativos desde chicos, supongo, desde las inferiores, mentalizar, trabajar en la psicología. Cuando se contrata hay que, me parece, revisar todos los detalles, qué comportamiento tiene el que va a venir en situaciones adversas, cómo trabaja bajo presión. Todos esos detalles, porque está claro que en el momento de la resolución, generaciones tras generaciones arrugan, generaciones tras generaciones son superados, desbordados por una situación de presión. Entonces hay algo más profundo también que lo futbolístico, que me parece que llegó el momento en que hay que darle un espacio más grande para trabajarlo. Yo le cuento a la gente que lo que dice Ariel existe en el fútbol. A nivel mundial pasó con la selección española siempre, que siempre estaba para llegar a la final y siempre le aparecía el famoso miedo escénico arrugando. Por eso cuando hay penal para Paraguay en Sudáfrica contra España, partido 0-0, el mundo pensó otra vez España. Otra vez el tema que se puede llamar el pecheo, que es un término muy moderno, se puede llamar el miedo escénico, el miedo a ganar, que dijo ayer Manolo, que fue parte de una selección española que todavía tenía miedo a ganar con grandes jugadores y haciendo grandes partidos. España desde el 82 su mundial, porque antes no, pero desde el 82 su mundial fueron equipos muy buenos. Antes jugaba Di Stéfano, ¿verdad? Pero los mundiales eran diferentes, pero 82 siempre estuvo para ser cuanto menos semifinalista y nunca llegó hasta lo del 2010. Y esas cosas dentro de un equipo existen. Realmente. Pero pasa con la selección holandesa de fútbol. Sí, pero se bloquea. Pero esa España, un equipo siempre extraordinario. Fede, esa España de 2010 dio el salto porque estábamos hablando de jugadores que empezaron a ganar títulos importantes. Pero cuando hay penal para Paraguay, cuarto de final, segundo tiempo, quien más que menos pensó otra vez España. Y apareció con las ganas. La figura de Casillas. Y superó eso. Pero ¿cuánto te cuesta superar? Claro. La misma Argentina, lo que le pasó que no podía ser, siempre estaba con el palo, perdía, se bloqueaban y bueno, y eso va más allá de los nombres. Bueno, puedo decir que, a ver, lo que le pasaba a Justo Patoya, ¿qué le pasaba a Zamendi ahora? Y me van a decir, pero ¿cómo? Y es cierto, existe. ¿No? A Barreto contra Santos, que le entró un gol. Claro, pues, ¿cómo puede ser que jugadores de tan diferente generación, pero está, es algo que y ya que estamos con el tema de los nombres, Fernando Jubero había ido a Argentina y Uruguay a buscar refuerzos. ¿Y en qué terminó la historia? Le trajeron a Edu, no por nada, ya terminó esa historia con Ariel. Jubero le trajeron a Edu. Jubero le hizo lesionar a Humita y como Quintana, haciéndole jugar un partido de Sub-18, un partido sin importancia, salvo que me digan que los últimos días de diciembre. Y ahí le dio Florentino a mirarle. Florentino Pérez vino a mirarle ese día, por eso le hizo jugar. A Colo le tocó Junior Barranquilla. Para mezclar las cosas. River Talleres. Ya estamos con eso completo. Muchachos, lo escuchamos a Manolo antes. Vamos al resumen con Fabio, urgente. Pone Sudamericana completo Obi. Vos sos Obi, ¿verdad? Obi, sí señor. Copa Libertadores. Edgar, haz lo tuyo, por favor. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento en todos los productos. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. Facebook
NRGas, Instagram, NRGas_PY. Butifarra de pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Vamos con la Sudamericana. Ameliano primero, lo que nos interesa. Ameliano contra quién. Estoy viendo, tiene que jugar con el ganador del playoff D. Ahí estamos viendo con quién debería enfrentarse al ganador de esa llave. Y lo de Cerro, que sí está confirmado porque ya eso no se modifica. Cerro va a enfrentar a Belgrano si es que pasa Paranaense en los playoffs. Lo vamos a pegar a Paranaense primero, sí, Fabio. pero... Acá Paranaense y después... Y claro, esa es la ruta. Córdoba sí pasa. Sí, es la pero ruta. primero juega acá en Paraguay, después en Brasil, ¿o cómo es? Cerro, sí, juega primero acá y después en Brasil porque tiene, por llamarlo el privilegio, el equipo genuino de Sudamericana para definir en casa. Correcto. Los playoffs. Bueno, el rival de Libertad, ¿quién es, por favor? Rival también de Libertad, te averiguo, también tiene que definirse los playoffs de las llaves, de las otras llaves, porque lo de Cerro sí es más práctico, porque ya se definió que no se va a modificar eso, porque Libertad puede tener otro rival también en los playoffs. Hasta ahora es Boca. Y que tiene como limpia está fuera de la copa y está tan pendiente, ¿no? Acá me dice el amigo justo Chemena ya. Nacional pierde San los dos Paulo. con San Paulo, dice, mirá. Repetimos, Nacional de Uruguay, increíble. San Paulo de Brasil. ¿A San Paulo quién lo San dirige? Paulo, Subeldía. Subeldía ¿Dónde estuvo en estuvo Cerro. Subeldía? El Cerro Porteño. Ah. Vamos a escuchar a Manolo, muchachos. Bueno, Sí, señor. Ayer que desastre después Juan me lo transmitió arriba, ¿verdad? Pero abajo estuvo caliente el tema. Hubo mucha bomba, hubo otras cosas que pasaron que la gente que no tenía nada que ver la pagó a la salida de la cancha de Cerro Porteño. Ya fechábamos Libertad, ya sale campeón. Nosotros cebollita como siempre. Algo psicológico, no tiene la culpa la hinchada, no tiene la culpa la gente, alentó el miércoles, alentó hoy, pero bueno, decepcionado por la actuación de los jugadores, que son totalmente los responsables de este partido. No, una vergüenza esto también. Es responsabilidad de los jugadores, el técnico, la dirigencia, los jugadores, el cuerpo técnico. En una semana mataron 2 campeonatos. El reclamo de los aficionados de Cerro a la Arzamendia. Mal partido, mal planteamiento, nada de huevo y el nerviosismo una vez más. Parece que los jugadores son responsables, pasa por otro lado. Los jugadores y la hinchada tampoco no apoyan mucho, meten mucha presión y no se puede. Señor, la recta final de Cerro, ¿por qué
te parece que pasó esto? Y habría que ver internamente, Juanma, porque este no es el equipo que vino jugando, este no es el equipo que remontó y bueno, definitivamente hay que ver qué pasa en el vestuario. Hay unas cuestiones de reclamo entre los jugadores en la cancha. Pienso que ahí Manolo tiene que poner un poco más de mano dura porque bueno, el partido termina después de los 90 y bueno, reclamar en la cancha es contraproducente, así que bueno, ojalá se aprenda. En la recta final de Cerro, ¿por qué? Horrible, súper mal, todo mal, malísimo. ¿Hace pasa fragilidad mental de los jugadores, del técnico? No saben jugar en la olla, increíble. Señor, ¿qué le pasa a Cerro? ¿Por qué? Nos impresiona una vergüenza de que Cerro tenga esta clase de laterales, no puede ser y el técnico no se da cuenta. Es impresionante, no podemos tener esta clase de laterales. ¿Por qué te parece que Cerro cayó tanto? ¿Por qué cayó? Porque se pasan caminando en la cancha. Realmente esta hinchada no merece este tipo de jugadores. Pecho frío lo que son. Señor, ¿por qué Cerro cayó tanto? Y por pechear siempre, somos pecho frío, eso es lo único que se puede explicar. ¿Fragilidad mental te parece? No, sí, pero no puede haber fragilidad mental que estamos a punto de salir campeón. Se bajonearon, no puede ser, ahora no pone excusa que se bajonearon por el tema de la Libertadores, no. Un equipo grande como Cerro. Claro, no se puede, pero ya pechamos Libertad, ya sale campeón. Ya no hay, no sé ni cuánto salió, creo que ganó Libertad. Ganó 2-0. Y bueno, ya sale campeón. Olimpia le da su partido, le va a comer 5-0, ahí Roque le va a meter 3 goles y nosotros le da cebollita como siempre. La verdad que vengo porque vengo obligado a hablar, pero lo que pienso obviamente que me lo guardo para mí. Estamos todos muy dolidos, seguramente todos tenemos cosas para decir. Nos defraudamos a nosotros mismos hoy porque teníamos que ganar y no lo hicimos. Y muchas cosas más que siento, pero ya está. No, prefiero no decir nada. Bueno, ya lo vamos a escuchar a Manolo. ¿Tenés todos los enfrentamientos de Copa Libertadores, Fabio, por favor? Sí, los enfrentamientos de Copa Libertadores lo tenemos a San Lorenzo de Almagro enfrentando al Atlético Mineiro de Brasil. Ya lo que decíamos, Nacional de Uruguay va a enfrentar a San Paulo. Sí. Una pausita breve. San Lorenzo dijiste contra... Mineiro. Mineiro, bueno. Así como están las cosas, Adam Vareiro está a un paso de ser jugador de River, están informando desde la Argentina. Para que tengan en cuenta nomás ese detalle. Así es. Después, los otros partidos. Después, lo que decíamos, Nacional de Uruguay va a enfrentar al San Paulo. Esto interesa a Olimpia. Duelo donde es favorito el San Paulo. A ver si logra sumar esos 2 puntos que necesita Nacional, principalmente para el Mundial de Clubes. Si pasa ya no hay nada que hacer en ese sentido. El otro duelo va a ser Fluminense, va a esperar al rival del grupo C, que todavía se está definiendo entre Gremio, Estudiantes, Palestino. Entre los rivales que podrían... Strongest en este caso también puede ser rival de Fluminense. En la otra llave, Talleres va a enfrentar a River, choque de argentinos. Le decía Federico fuera de micrófono, si se va Ramón Sosa, ya el potencial de Talleres va a bajar. Ahí ya puede entrar en River Adam Vareiro, si es que llega a concretar ese... O sea que Talleres con su dinero Ramón Sosa contrate algún... Puede ser. A un jugador importante. Sí, porque juega bien el equipo. Juega bien Talleres y ayer estaba escuchando a la salida de cancha de Cerro el partido de River. Defensivamente está muy mal ese River. Sí. Ayer Armani le hizo un penal a Armoa, el luqueño, que fue el empate de Tigre, después ganó River, que ofensivamente está muy bien, pero en la defensa mal, incluido el arquero. Borja intratable, una vez más, sí, haciendo goles. Seguimos con la Copa Libertadores, atención, sí. Enfrentamiento de octavos de final, muchachos. Sí, aquí se viene lo que pudo haber sido Cerro. Colo-Colo va a enfrentar a Junior de Barranquilla. Colo-Colo que se ganó ese puesto tras empatar a un gol con Cerro en la última fecha. Nacional de Uruguay, lo que decíamos, Botafogo va a enfrentar a Palmeiras. Botafogo-Palmeiras, duelo de brasileños. Qué duro que le tocó a Botafogo, Sí. ¿Después? Peñarol espera por el ganador del grupo C, que está entre Strongest, Gremio, que podría ser uno de sus rivales, se va a definir dentro de una semana. Y Flamengo va a repetir, va a enfrentar a Bolívar nuevamente, porque recordemos que el reglamento habla de que se pueden enfrentar 2 equipos que compartieron grupo. Vamos a lo escuchamos a Manolo atentamente y habilitamos los WhatsApp. Los audios WhatsApp, muchachos, 0972730730. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Descarga la app Petrosur y paga 10%
10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible, porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y muchísimo más. Todas tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Manolo al aire, técnico de Cerro Porteño. Yo lo definiría el miedo a ganar, no el miedo a perder, el miedo a ganar. Es decir, ver los objetivos tan cerca. Hace mucho hablé de ello, ¿no? Nadar, pero sinceramente se le veía al equipo ansioso, el trabajo solo ha ido enfocado a intentar por todos los medios quitarle expresión, jugar con los jugadores más expertos, pero no, hemos fallado nosotros. En un momento volvemos con lo de Manolo y lo escuchamos in extenso. Estamos en contacto con don Fidelino Sosa, el padre de Ramón Sosa. Baico don Fidelino, vaya barico. Don Fidelino. Tranquilo, Pablo. Sí, gracias, Jacob. Qué suerte. Bruno Ponoñen de don Fidelino. Eremina Cheteimba, don Fidelino. El caso de tu hijo, de Ramón, ¿había oñe vendetta imagina con Angaco mercado de pase, ve? Y tú vas Ramón pico oñe vendetta más con Anga. Pensamos la mañana, tú vienes a pensamos mañana, tú vienes que lo oñe vendetta jaina que. Ande y este donde en Babeja, Don Fidelino. Sí, De IETEN de Babela o Jala otro equipo, ve. Sí, y no sé, no lo Jaina. Inglaterra o todo. Ven echar la Jaina. Mala equipo, no, Everton, veo. No sé cuánto ya de cuál, de Castilla, pues no ya la equipo de Aquia. Pero ya, y mandé que la tuya la probabilidad la juega en Inglaterra, ve.
thì học cái gì này yo no la oferta ya mañana ya pues a todas cosas que tenemos estos en Beche yo tenía complicado ya mala y sueño José Pereira. Moiteta o José Don Fidelino. Estamos hablando de cuando la gente viene a la visita. Pero o Guajema la oferta ya. Hoy che no una mía mía que me tío que no deja gente y ahí. Se le puede llamar un poco más tarde. Bueno. Hoy por nada, gracias Don Fidelino. Hoy más. Nos dijo el señor que si le podemos llamar más tarde porque estaba con una casa ajena. En la casa ajena. Confirmó que ya está la oferta. Pero confirmó que llegó la oferta. Sí. Sacame esa parte, Obi. Un Guajema la oferta, digo. Ya llegó la oferta. Vamos a llegar y Manolo Inextenso, por favor. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Se le veía al equipo ansioso, el trabajo solo ha ido enfocado a intentar por todos los medios quitarle expresión, jugar con los jugadores más expertos, pero no, hemos fallado nosotros cuando más cerca lo teníamos, ¿no? Pero bueno, queda un partido más, tenemos la necesidad y tenemos que tener la dignidad de pensar simplemente en el próximo partido, acabar la temporada y aprender de que en el fútbol no se gana metiendo el segundo gol, como tú me habías dicho, han sido palabras mías con todo el mundo allá adentro. No se puede marcar el segundo gol sin defender tu portería para marcar el primero. El hincha se fue decepcionado. Ustedes también lo están... ahora hay lastimosamente una protesta que ojalá no pase a mayores ahí afuera. Mentalmente, físicamente, hoy no se vio un equipo que por ahí uno dice se haya repuesto después de lo que fue la eliminación en Copa Libertadores. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde pasa? Y si bien usted no conformó este plantel y falta todavía un partido, me parece que después va a tener que tomar algún tipo de decisión mirando al futuro para recomponer todo esto. Las decisiones que haya que tomar una vez que termine el partido contra Nacional tendrán que ser en búsqueda de mejorar todo, en todos los aspectos. Y nada, cuando el equipo estaba muy mal, no sé, séptima, octava posición, y se acumulan 12 partidos de los 11 ganando, todos somos buenísimos, todo era remar a favor, pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes, cuando hemos tenido que saber ganar porque éramos la referencia, no ha sido el partido contra Colo-Colo, ha
sido el primer tiempo contra Tacuarí, ha sido el primer tiempo contra General Caballero. Han sido ansiedad, pero una ansiedad que un futbolista, que un entrenador, que un dirigente, que un doctor, que un profesional del ámbito que sea, tiene que saber controlar y saber vivir con ello. Usted decía la ansiedad a ganar, pero justamente se marca esa pronunciada remontada de Cerro Porteño viniendo desde atrás, la confianza, lo mental, ahí primó justamente para llevar a cabo esa remontada. Aquí, en estos últimos partidos, donde usted mismo describe, primer tiempo en tal partido ante Tacuarí, General Caballero, Colo-Colo, mismo partido de hoy ante Sportivo Luqueño, ¿qué pesó más? ¿Solamente lo mental o también lo físico? Porque se vio ciertos rendimientos de jugadores que no estaban al 100% quizás. Eso es un debate que, sinceramente, los entrenadores tenemos mucha culpa de ocultar a los medios y a la afición los detalles. ¿Por qué no juega un jugador? ¿Por qué cambia un jugador? Porque el entrenador sabe por qué. Porque está todos los días con ellos, porque tiene sus registros, porque habla con ellos. Y el jugador siempre quiere jugar, pero tienes que saber analizar quién está mejor, quién está peor. Y digo que los entrenadores tenemos mucho la culpa porque ocultamos muchas cosas, pero es que si lo decimos públicamente el rival sabe tanto como tú. Entonces no sabes lo que hacer, ¿no? Muchas veces. No tengan ninguna duda que cualquier entrenador saca siempre el mejor equipo. Y por motivo. Después, claro, los programas y las tertulias no se llenarían si no hay diálogo y si no hay conversación y si no hay ese tipo de programas, ¿no? Pero quizás todo se resumiría si dijera el entrenador: a fulano lo quité por tal motivo, o no jugó tal futbolista por tal motivo. El equipo ha llegado cansado, pero como todos, el equipo lo que ha llegado es con una ansiedad y con una responsabilidad tremenda a tener que ganar, a tener que pasar el Libertadores y a tener que ganar la Liga. Queda un partido. Dependemos de ganar a Nacional y de que nuestro eterno rival pues gane a Libertad, ¿no? Es lo que hay. Hoy, ¿cómo lo notó a Gabriel Aguayo? Más después de lo que significó su convocatoria a la selección paraguaya, lo notamos un poco ansioso, impreciso, quizás contagiado ya también de lo que significó el primer tanto luqueño después del segundo, y como que ya tenía mucha impotencia el chico. Que es un chico, un valor de futuro que hay que cuidar. Así que nadie nace sabiendo, tiene unas cualidades y esas cualidades son muy buenas. No tengo ninguna duda que de cara al futuro, si se le cuida, va a ser un grandísimo jugador, pero que le queda mucho por crecer. Cuando no está Aguayo, Aguayo tiene que estar, y cuando está Aguayo, exigencias máximas a su corta experiencia profesional, ¿no? Pero a mí no me preocupa que Aguayo esté nervioso, es lógico. A mí me preocupa que jugadores más veteranos le afecte la presión o el miedo a ganar. No sé si me entendéis lo del miedo a ganar. Es muy diferente el miedo a perder y el miedo a ganar. Cuando tú tienes miedo a perder, te metes en el área y empiezas a pegar pelotazos y te defiendes con uñas y dientes. Eso es el miedo a perder. Pero el miedo a ganar es cuando tú dependes de ti mismo y no sabes manejarlo. Profe, yo te quiero hacer dos consultas. La primera sobre los cambios, los cambiaste a los volantes de marca, a Faricio y a Robert Pires, sobre todo por Robert Pires. ¿Por qué salió él? Y la otra, saber la situación de Santiago Arzamendia, que también posteaba en sus redes sociales, parecido a una despedida. ¿Él se va? ¿Qué sabes al respecto? Si tenés alguna que otra última novedad. La pena de los futbolistas, y esto seguramente no os va a gustar, pero me da igual. El problema de los futbolistas es que miran mucho el teléfono, que leen mucho y que escuchan mucho. Y esa es hasta ahí le viene la presión. Si no miraran tanto, por lo menos no se contaminaban tanto. Pero la sociedad es lo que es. Antes tú leías un periódico y veías que un profesional y leías. Ahora no, ahora es todo a través de Internet. Y la Internet tiene como herramienta muy buenas cosas, pero desgraciadamente está haciendo un daño en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra juventud increíble. Sobre todo porque tienen el derecho a decir lo que les da la gana y los pocos huevos de firmar quién es. A partir de ahí, pues simplemente decir que Arzamendia ha hecho un año tremendo, que se habla mucho de su futuro, que se habla mucho si se va a quedar o no se va a quedar, y para aguantar eso y no bajar tu nivel tienes que tener una personalidad muy grande y una experiencia muy grande.
y eso es complicado. Respecto a los cambios, pues lo dicho, Piris y Fabricio estaban deseosos de jugar este partido, con muchas ganas, han corrido muchísimo, por lo tanto físicamente no estaban mal, pero sí estaba pactado que Wilde tenía que entrar, por uno de los dos, pero ante el resultado pues ha arriesgado dejando solo un medio centro, pero sí tenía claro que con el nivel de partidos que llevan no iban a ser jugadores de 90 minutos. La pena es que los cambios han sido con un 0-2, ¿no? Si fuese sido con un 0-0, que hubiese sido igual, al menos uno, pues hubiese sido diferente quizás. Primero, complementando lo que ya le decían anteriormente sobre Aguayo, si eso de darle mucha responsabilidad implica que otros no asumen como deberían la responsabilidad que deberían tener. Y lo segundo, yo más bien le quiero preguntar por la segunda tanda de cambios, cuando hace los 3 últimos a los 15 del segundo tiempo, si ahí no sintió que el equipo perdió ciertamente la forma o ya era intentar, como sea, buscar el empate porque le faltaban 3 goles a esa altura a Cerro Porteño. Totalmente, ¿no? Bueno, Aguayo está capacitado para aguantar la presión porque tiene calidad. Lo que hay que guiarle y lo que hay que temporizarle, juega en 90, juega 45, no empieza poco a poco, y una vez acertará y otras veces. Es que todo va regido al resultado, y en el fútbol no es eso. En el fútbol las decisiones hay que tomarlas antes de saber el resultado, que somos nosotros. Después del resultado, pues a lo mejor podrías haber hecho otra cosa. Yo creo que no es ningún problema en ese aspecto, y el equipo está ahora mismo muy tocado, ha hecho una gran remontada, pero al final pues nos ha faltado el carácter, no sé, llámenle como quiera, es que no sé qué tilde, qué sinónimo, qué adjetivo ponerle. Pero nos ha faltado el culminar, y eso no depende solamente de físico, de técnico, de táctico, de psicológico, sino un conjunto de todo. La segunda pregunta no me... Sobre el tema de los cambios, si hay como que perdió un poco la forma de... No, los cambios, igual que con Colo-Colo, vas perdiendo, necesitas ganar y tienes que por lo menos meter el balón en el área e intentar meter un gol y que te dé alas y que motive a todo el mundo y que te vengas arriba, ¿no? Es arriesgar, es nadar contra corriente, ¿no? Es decir, meter gente arriba y buscar que se traduzca alguna de los balones que hemos metido en el área en un gol, y eso te dé la confianza de creer que todavía puede, ¿no? Pero los dos centrales de Luqueño han estado sensacionales, lo han sacado todo. Consultarte un poquitito, hace una semana atrás estaban arriba, clasificando prácticamente a octavos de la Libertadores y probablemente ganando la apertura. Hoy en día es todo lo opuesto. ¿Qué mensaje le puede dar a la afición cerrista que hoy pedían la salida de todos? Pues que es el fútbol, que quizá tengamos que acostumbrarnos a crecer y a ser más fuertes para conseguir los objetivos, con ese exceso de que somos muy buenos cuando ganamos y somos muy malos cuando perdemos. Lo siento un poco decepcionado, no sé si es la palabra, profe. Sí, no sé si consigo mismo con el plantel, porque más de una vez, inclusive en una parte mencionaba de que los experimentados inclusive estaban con miedo a ganar, como utilizó. No, experimentados no, todos. Todos, sí. Y lo siento así, no sé si estoy errando o estoy en lo cierto, porque lo siento así, inclusive mencionando más de una vez de que vienen de menos a más, lastimosamente en esta parte final se van prácticamente con las manos vacías, esperando por supuesto y viendo que todavía tenemos un partido. Cuando vienes de menos a más es más fácil todo, cuando estás en el más y todo se juegan algo en contra tuya, todos los rivales que hemos tenido últimos se juegan algo, cuando juegan en contra del líder, pues más difícil, ¿no? Y eso se tiene porque se trabaja, porque tiene genética para eso, es decir, que no todo el mundo es capaz de soportar la presión de ser un líder y de luchar contra todos para mantenerse el líder. Nosotros hemos fallado en eso. Es decir, que no es una cuestión que se pueda analizar y tener la certeza de que lo que estás diciendo es lo que tienes razón con lo que estás diciendo, ¿no? Pero que es evidente que nosotros hemos fallado nosotros por nuestro carácter, porque no hemos sido capaces de
ni éramos tan buenos antes, ni por supuesto somos tan malos, simplemente que no hemos sabido manejar la situación. Esa situación, recuerdo partidos puntuales como Guaraní, por ejemplo, donde el primer tiempo terminó en 0-0, y también creo que el entretiempo contra Tacuarí, después en conferencia de prensa también nos había dicho que lo notaba a los jugadores muy ansiosos. ¿Eso cómo hace una charla o ya es cuestión de la decisión allí en campo del jugador? Sí, hablando mucho con ellos, ¿no? Pero quién sabe lo que hay dentro de la mente de cada uno. Tú puedes percibir cosas, pero está claro, lo que estaba temiendo era llegar al final con ansiedad, y hemos llegado con mucha ansiedad. Es decir, no es normal los pases, si contabilizamos los pases que hemos perdido en el partido de Colo-Colo y hoy, pero pases fáciles, pases que un niño de 10 años no lo falla, ¿no? Es decir, todo es por la tensión, por el miedo, por el miedo a tener un fallo que nos impida ganar el título que tenemos que ganar sí o sí. Hay que salir a jugar, hay que salir concentrado, hay que salir metido, pero hay que salir a jugar fútbol. Así que no solo echándole lo que hay que echarle a la vida se gana, hay que echarle lo que hay que echarle a la vida, que no han parado de correr, pero jugando al fútbol. Y no hemos olvidado de eso. Como decía en su primera respuesta, el equipo al parecer ha muerto en la orilla, sin embargo queda todavía una fecha. Le consultábamos a los hinchas si es que ellos confían de que Olimpia le pueda ganar a Libertad el miércoles, porque se sabe que en el tema del folclore quizás ellos no deseen darle la mano al equipo, pero independientemente de eso, usted ¿cómo piensa que el equipo llega a ese partido? Mentalmente y físicamente no creo que eso. Ahora mismo estamos muy mal, tan mal como pueda estar cualquier cerrista. Es decir, que por supuesto que tenemos que hacer reflexión y saber que tenemos que ganarle el próximo partido, intentar por todos los medios ganar el próximo partido ante Nacional y esperar a ver lo que pasa con el Olimpia Libertad, pero dependemos de Libertad, que está ahora líder, y dependemos de nuestro rival, ¿no? Es decir, que yo ya te he dicho siempre que yo no sé cómo se empata un partido, menos cómo se pierde. Yo confío plenamente en la honestidad del fútbol, creo siempre en la honestidad del fútbol. Todo lo que sea por ganar es perfecto, ¿no? Pero yo ahí no puedo entrar. Hemos dado el chance a Libertad de depender de ellos. Ahora no dependemos de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, por respeto a la camiseta, por respeto a nuestra afición, es ir a jugar contra el Nacional como si nos estuviéramos jugando la vida e intentar ganar nuestro partido. Lo que hagan los demás está en manos de los demás, no de nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a habilitar el WhatsApp, pero la opinión antes de los compañeros brevemente sobre este tema de Cerro Porteño, en las declaraciones de Manolo, el contexto general. Me parece que lo único que le faltó fue involucrarse también en el error al hablar del cambio del miércoles pasado contra Colo-Colo, ¿verdad? Después el resto, me parece que Manolo le hizo mucho bien al plantel de Cerro, ya está, y que esto ajusta al tema de lo que se vivió como una especie de trauma, como quieran ponerle, en estos dos partidos que fueron justamente los más importantes del ciclo, del semestre, con un rotundo fracaso en el aspecto futbolístico y mental. Y lo que dijo fue, como dirían ahí en España, lo vimos a un Manolo en estado puro, siendo muy sincero, muy frontal, porque este fue un mensaje directo para los jugadores. No lo dijo textualmente, pero es como que decir que el equipo arrugó en estos momentos importantes, porque ha de ser increíble para el mismo Manolo, más allá de que tuvo sus errores puntuales y no tenía que haber fallado justamente en estos partidos, que no puede ser que en 4 días, jugando en casa 2 partidos, cuando un jugador de fútbol
viene de un fracaso, porque fue un fracaso no clasificar a la siguiente ronda de Libertadores contra un Colo-Colo que no tiene mucho peso últimamente, más allá de que es un campeón de Libertadores. Fallaste en casa, defraudaste a 45.000 personas, pero a 4 días tenés la posibilidad de reivindicarte y volver a encaminar el campeonato, porque vos podés tener ese tipo de fracasos, pero si tenés miedo a ganar un partido, estamos hablando de un equipo que... Entonces, ¿qué hace más Manolo ahí? ¿Qué hace más Manolo ahí si él ve que cuando el equipo va a llegar a instancias decisivas de un campeonato y no van a tener la seguridad y la confianza plena en lograrlo, en superarse? Entonces estamos hablando de un técnico que no tiene nada que hacer ahí. A mí no me extrañaría que se vaya después de esto Manolo. Es cierto que después dijo al último, no somos ni tan malos ni tan buenos, pero yo no sé si el grupo va a aceptar todo esto. Me van a decir, pero ¿qué es que el grupo? Pero este grupo, acuérdense, que se enojó con Bernay porque lo puso de capitán a Fabricio Peralta en su momento. Este grupo no admite tipo de problemas. Ahora tocaron fondo. Claro que tocaron fondo. Ahora es lo peor. Pero en esa Bernay no estuvo equivocado, porque venía un preolímpico espectacular, Fabricio. Era como darle un reconocimiento a uno de tu ¿viste casa? Cómo es Peralta el tema de... Claro. Entonces, al grupo no le gustó. Dijo que tenés que amoldarle porque no tiene líder Cerro. ¿Quién es el líder Cerro? Decime, ¿Churino? No hay. Ayer lo único que trataron de levantar el equipo fueron Jan y Churín, pero no hubo eso que hacen, vamos arriba. Pues el resto estaba para abajo del revío. ¿Viste lo de Vinicius? Cada partido él, como a su público le levanta. La otra vez apenas arrancó el partido. Cuando Dortmund mal lo apenas arrancó el partido y también se autorrecrimina a él. Sí. Viste que cuando no le podía pasar a mi lateral el noruego que le pintaba figura y la tercera que no le pudo pasar ya se enojó con el mismo. No, y esa le agarró justo la cámara. Otra cosa que quiero. Compañero. Él nunca que él golpea la pelota para atrás con la pierna derecha y con el taco con la izquierda le hace el túnel al rival del Dortmund. Y desborda. Y él se ríe como diciendo, ¿vieron lo que hice? Sí, ya estoy. No, pero estamos hablando del futuro. Ahora, una cosa que no quiero ser oportunista, ¿verdad? Va a sonar muy oportunista lo que voy a decir. Pero es la realidad. Pero es la realidad, Dios. No, y meto nomás acá porque es como una revancha para Enzo Jiménez, que no fue el único culpable de... Pues Enzo Jiménez fue separado por un error, como señalado, dijo el técnico. Señalado, como lo que tuvieron ahora en otros partidos. Pero más todavía. Más decisivo. Más decisivo. El error de Iturbe fue peor que el de Enzo. Totalmente. Ni hablar lo de Alan Benítez, el de Brock. Y el tipo decía, al final, bueno, le debe servir como un alivio que no era el culpable de todo. Porque parecía que al sacarlo a Enzo Jiménez... No, ya se va transferido. Se va a Guaraní. Claro, pero parecía que al sacarlo a él ya estaba todo bien. La manzana podría salir. O sea que limpio si el cartón. Con la misma vara, a Bro tenés que sacarle ahora mismo. Alan Benítez, Alan Benítez deja un espacio así gigantesco. En cada partido, en cada partido. Por eso digo, se habrá sentido un poco desahogado sabiendo que él no era el peor de todos. Así como dice Manolo, no éramos ni los peores ni los mejores, pero él se habrá sabido o se habrá dado cuenta que no era el culpable de todo, que al salir de él no es que Cerro iba a ganar todo, sino que, bueno, ya vimos los errores entre Colo-Colo y el partido porque de ayer. Acá hubo acusaciones del técnico, porque esto es acusado cuando vos decís, mirando en redes sociales lo que dicen gente sin nombre, están más pendientes de sus celulares, de qué dicen por voz. Entonces me parece que apuntar a la fragilidad mental de los jugadores Para mí lo más grave, o sea, lo más fuerte no es grave. Lo más fuerte que dijo yo me sentiría como jugador tocadísimo. En mi orgullo, en mi todo. Cuando él dice, sacame esa frase hoy, cuando él dice, hasta un niño de 10 años va a hacer lo que ellos no pueden realizar como futbolista. Para mí pintó una realidad. No, pero Ariel, es como que te digan a vos, un niño de 10 años relata mejor que vos el partido. Bueno, si es verdad. El partido clave si es verdad lo que me dice, mínimamente, si tengo un sedimento que se pose allá en el fondo de autocrítica, pues tengo que aceptar que se inventó. O cuántas veces dijimos nosotros acá en esta mesa que los jugadores de Cerro erraban pases de 1 metro, esos pases facilísimos de partido Colo-Colo, partido decisivo, partido... Alianza Lima cuando le ganó acá sobre la hora. Acá se dijo... El primer tiempo fue horrible. Acá se dijo, entonces, si el técnico tiene razón
Y contra vos sos Colo Ramos, parte- pases fáciles que ni chicos de 10 años fallan, dijo. Bueno, Entonces, Xavi Usamos los dijo, a pases que ver, hemos perdido en el partido Colo-Colo de hoy, pero pases fáciles, pases que un niño de 10 años no lo falla, ¿no? Sí, todo es por la tensión, Tiene razón. por el miedo, ¿eh? Lo que entregó el Turbe, lo que entregó Fabricio Peralta en la mitad de la cancha en el Y mi primer querido tiempo. Manolo, Arzamendia. al que menos pase cerraba lo sacaste. Porque el más preciso de ese partido era Pachi Carrizo y lo sacó. Ahí ya no entiendo, pues. Ahí donde yo no comparto el 100%, el resto todo. Pero si habla de los pases de vuelta, el que mejor estaba pasando la pelota era el Pachi Carrizo. Y lo sacó a los 14 minutos del segundo tiempo, diciendo que habían perdido la pelota en el medio campo. Es lo que dijo después del partido. Yo lo que digo ahí no es- entiendo. Otra cosa, estoy yendo a Ariel Arre, que recuerdo. Una vez Gustavo Costa dirigiendo a Olimpia, dijo que había jugadores que estaban haciendo las inferiores en la primera, ¿te acuerdas? Que no conocían los fundamentos del juego. Estoy encontrando una cosa similarmente dura. Digo, acá tenemos jugadores que están haciendo las inferiores en primera porque no nos enseñaron nada a las inferiores, digo. Y más o menos igual que los niños, más o menos con otras palabras, ¿verdad? Sí, Y otra situación porque ese Olimpia era muy malo. Este estuvo a punto de ser campeón, Cerro. Sí. Olimpia con Costa El no. tema es que este grupo no puede sentirse ofendido. Primero de todo es real lo que se dice. Para comenzar, fuera lo de Pachi. Y segundo, este equipo en la historia del Cerro rompió récord. Arrugó en 2 partidos decisivos. Arrugó en la Copa En 2 Libertadores. campeonatos diferentes. Exacto. Y arrugó en una instancia en la que históricamente yo no recuerdo en la etapa moderna del fútbol, en este tipo de definición de torneo, o sistema, o formato, que Cerro arrugue faltando 2 fechas y solo le queda Luqueño y Nacional. Es decir, grave, es algo imperdonable desde el punto de vista deportivo. No, y este es más, grupo, te aviso ¿sabes una qué? cosa, Ariel, te Sí. aviso una cosa. Yo no sé, Dios quiera que no, ¿verdad? No sé qué va a pasar si se elimina contra Paranaense, porque ahí ya va a ser un récord de los récords. Eliminarte 2 veces en el año de un torneo internacional y haber perdido el campeonato de apertura, cuando lo tenías todo para ganar en el campeonato de apertura. ¿Y cómo te repones de este fracaso mayúsculo que tuvo Cerro? Un fracaso esto es un fracaso total. ¿Cómo te repones si mentalmente sos frágil? Si tu técnico te dice que fuiste miedoso. 1000 veces dijo la palabra miedo. Entonces, ¿qué le dice a su jugador? Ustedes son miedosos. No se plantaron ante el gran desafío de Libertadores. Ponele, competí contra un rival internacional, perfecto, fútbol paraguayo no está bien, te eliminas. Pero lo que te digo otra vez, no puedes desperdiciar la chance de salir campeón. A los 4 días tenés otra revancha. El famoso que se dice con la sangre en los ojos. Sin embargo, el jugador fue superado otra vez por el escenario. Imagínate que estaba yendo la olla. Fue un fracaso total, absoluto, un fracaso grupal de todos, desde el presidente, el gerente deportivo, Jubero, pasando por Manolo, por los jugadores. ¿Cómo te repones de todo esto? Acá nos dicen que el técnico Manolo Jiménez, lo mismo que dijo en conferencia de prensa, ya le dijo post partido a los jugadores, en el vestuario le dijo eso. O sea que no es un hipócrita, no es un tipo que te va a hablar a las espaldas de tu persona o del grupo, ¿verdad? Claro, y te puedo asegurar que a muchos no les gustó. Y claro que no le va a gustar. Hay un quiebre, y hay un quiebre. Por más que vos digas, Ariel, y vas a tener toda la razón de decir, no tienes nada que decir, esto, no tienes nada que reclamar. Pero no, ellos son muy orgullosos. Vamos a los audios WhatsApp. ¿Me permite, muchachos? 10 audios WhatsApp. Arrancamos 0972730730. ¿En qué miente? ¿En qué miente? Manolo, ¿en qué mienten? O quiere decir, le defendía a los jugadores. Le defiende porque ¿a qué es lo que le defiende tanto a estos jugadores, Pelleta? Bruno en plena campaña para cambiar técnico de vuelta. Pero, hombre, Cicinio, vos me escuchás bien la radio. ¿En qué momento te dijimos que miente Manolo? Justamente estábamos diciendo que el miedo escénico, no sé cómo tengo que hacer todo el programa, pero otra vez de nuevo para explicarte a vos, ¿dónde tú llamas vos? Por la foto que estoy viendo. ¿Cómo que no entendés lo que vos estás escuchando? ¿No entendéis, vio? Lo único que le reclamamos a Manolo es su mal cambio en el partido contra Colo-Colo, donde le cambió mal a Pachi, y después Federico, no sé si vos entendés el castellano, dice el resto de su declaración es correcta, y el mea culpa dice yo reconozco también parte de mi error. Eso es lo único que le faltó a Manolo, después está todo correcto. No sé si entendiste ahora lo que yo te expliqué. ¿Entendiste? Puta madre será.
No entienden lo que escuchan y no entienden lo que leen también algunos. Qué cosa increíble será. Sí, a mí uno me escribe en el Twitter, me dice, claro que Enzo fue responsable del error de Colo-Colo. Dije, único responsable. Me parece que expuse muy bien de tema. Único responsable no es. Y bueno. Y dijiste, se sentirá un poco aliviado, dijiste, con eso se entiende más que claro. Porque no es el único, no sé. claro. No está solo en el... La pucha, vamos a ver. Totalmente de acuerdo con Manolo. Ojalá y todos los técnicos fueran así realmente. Se termina un partido y marquen puntualmente los errores de sus jugadores. Porque él también se juega, seguro tiene un prestigio, tiene una carrera, un técnico europeo, Bruno. Y que venga acá y que sus propios jugadores no le entiendan es realmente alarmante. Y así debería ser el fútbol, Bruno. El técnico tiene un planteamiento, una estrategia, y si sus jugadores no le hacen caso, termina el partido en conferencia de prensa, nombra a todos los jugadores que se equivocaron y que no hicieron lo que él pidió. Así tiene que ser. Por algo el hincha va, paga su entrada, paga su cuota de socio, y estos tipos se burlan del hincha. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Y eso no es todo, llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Suena fuerte lo que dijo Manolo, pero es la realidad, lastimosamente. Para mí, que se quede Manolo. Estamos donde estamos porque él le puso a Cerro un poquito en el lugar que tenía que estar. Faltó más, evidentemente. Milagro no puede hacer. A la Menite un tronco últimamente increíble, está clavado al piso parece. Y varios otros que creo que tendrían que irse. Iturbe llegó para mucho y al final jugó 3 partidos bien y después nunca más. Así que ojalá se quede Manolo y que haga un buen saneamiento del plantel. Bruno, ¿sabes qué el problema de la gente? La gente interpreta y entiende de acuerdo a su capacidad. Pero todo lo que dice Manolo es cierto, así mismo es. Son unos bandos cagones de estos jugadores de Cerro. Es imposible no poder ganarle a Luqueño. Bruno, estoy de acuerdo que Manolo le pega un poquitito a esos jugadores, pero donde se equivoca es en decir miedo a ganar. Miedo no a nadie tiene miedo, quien entra a la cancha nadie tiene miedo. Lo que puede decir es desconcentración en el momento de llegar a coronar un triunfo, pero miedo no tienen los jugadores. A veces Cardinal, ¿cuál se le recuerda de número vaya? Mortal, chau. Bruno, te creo que el problema es el Jahueso y te felicito, amigo. Es porque la dirigencia, su presidente, el presidente con la no vale ni un carajo. Él se cree por su dinero nomás, a pesar cuando hay en la jugo, a pesar cuando ya jugáis y nada. Y es importante que siempre le hagan recordar que ellos son los grandes responsables del equipo. No que tengan que esconder la cabeza cada vez que Cerro se elimine. Y después de un triunfo, después de 2, 3 triunfos, empiezan a salir a opinar. Fútbol amateur esto, Bruno. Yo veo los partidos ahí desde el borde de platea. Ahí se ve todo. La gesticulación de los jugadores es tremenda, ¿sabes? Fabricio Peralta parece que se está ahogando con la abrazada que hace todo el partido. Él sí que se enoja. No tiene un carrocería todavía para eso. La otra vez contra Colo-Colo, no le metió un pase Churina. Cecilio fue a reclamar. Le vino Iturbe y le dijo lo mismo. Los dos semirados no se dieron más una pelota después. Se pelean entre ellos. Arzamendia, cada vez que agarra una pelota parece que su cara se transforma, será. Miedo a todo. Increíble eso. Y tienen toda la razón, será. Insecticidas en aerosol Knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout con el sello de garantía base. Perdón, Edgar, contra Colo-Colo erramos pases fáciles que ni chicos de 10 años fallan. Textuales palabras de Manolo. Finalmente no es porque hubo una descripción del hincha y siempre decimos que platea la baja
un lugar donde se ve muy bien en la olla del fútbol. Justo ayer dijiste eso. Sí, y qué bien su descripción, porque tal cual. Vos sabés que después de la discusión y pasa en la canchita, no le quieren más pasar la pelota al otro. Y eso termina conspirando contra el equipo. Exactamente. ¿Verdad? A vos que te caracciona, le pasa la pelota al otro. Y lamentablemente es así, por eso utilizó el tema de amateurismo que sí. Toda la razón al oyente anterior, y el anterior también estuvo muy bien. O sea, tenemos en el WhatsApp también gente con muy buen poder de descripción y opinión, ¿verdad? Muy bien. El tema Ciudad del Este parece que al final se va a jugar ahí. Se juega en Ciudad del Este. ¿Se confirmó ya, Federico? Sí. Lo que pasa que... Porque Nacional, pero voy a aplicar esto. Sí. Y quiero que pongan en redes. La intención era jugar en cancha de Nacional finalmente, pero ya desarmaron la lumínica. Como pasó en Sol hace un tiempo. Bueno, y por eso no se pudo llevar a cancha de Nacional y finalmente se mantiene lo de Ciudad del Este. Entonces el miércoles Nacional Cerro Porteño, 6 de la tarde en Ciudad del Este. Confirmado entonces, Federico. Pero vuelvo a reiterar, es por el tema, ya pensaron existieron anoche. todas las intenciones, ayer a las 6 de la tarde ya estaban movilizando. Estamos viendo ahí y Wilson estaba averiguando y le decían a Wilson que no se llega a la cancha nacional. Yo digo esta mañana. Está mejorando, pero no se llega, uno. Y o sea que no, es que yo inventé la noticia ayer, claro. Fabio. Por eso no, por mi buen nombre te estoy diciendo, ¿verdad? Periodísticamente hablando. Es que, hermano querido, a mí me dijeron, quieren jugar en cancha nacional. Y vieron, se fueron a... preguntaron y vieron y no llegan. No llegan por el tema que ya desarmaron la lumínica y otros detalles más. Entonces, por eso. A mí me escribió esta mañana un oyente de Ciudad Este, un amigo de mucho tiempo, pero amigo de contacto radial, de Ronald. Me dijo, le estábamos preparando un recibimiento acá a Cerro increíble y ahora se fue todo al mazo. Mira. No porque no se jugaba, sino por el resultado. Digo con respecto a lo que la gente sabe que tiene que recaudar arriba de 500 millones o 400 para que comience a hacer un pequeño negocio. Después va a pérdida, pues vos le pagas a Cerro, le pagas a Nacional y tenés los gastos de abrir estadio y compañía, entonces tiene que ser de 400 para arriba la recaudación para que comience a hacer un negocio. Que muchas veces te dije, Bruno, siendo cerrista, el ADN que tiene Miguel Cardona y muchos dirigentes de Olimpia, incluyendo el señor Escabona, incluyendo a muchos, ¿cómo le falta ese ADN a los dirigentes de Cerro? Son todos cuarentones con demasiada guita que están pasando por la pichopausia y necesitan sentirse grandes mecenas de algo. Nosotros tenemos una enorme presión. Es más difícil, ¿verdad? Para nosotros es más difícil. Si no se le gana a Paranaense, Bruno no va a ser fracaso. El campeonato lo que es fundamental. Pero te entiendo, luego hay 3 páginas por esta situación de Cerro. Pero tranquilo, hermano. Calladito, pero no querés hablar contra tu zapag. Te felicito. No se te escucha bien tu audio. De acuerdo a todas las opiniones que se está escuchando, acá salta a la vista de que los jugadores son los responsables directos, el técnico de una u otra forma, pero hasta ahí. La comisión directiva le ha dado todo, vía libre, técnico, una comisión técnica, ayudantes, psicólogos, de todo. Y no tiene por qué ningún dirigente, ningún presidente ir a decir, entender, arengar y a enseñar a jugar a los jugadores. Eso no es su función. No tienen por qué echarle con todo a la dirigencia, pero para nada del mundo. El miedo a ganar, a intentar por todos los medios quitarle expresión, profesional del ámbito que sea, tiene que saber controlar y saber vivir con ello. Libertad puede ser campeón el miércoles con un empate nomás ya. Así es. ¿Y Olimpia qué va a presentar? ¿Tendría que presentar un mix? ¿Un mixto? ¿Por qué? Eso lo mejor. ¿Y qué es lo que pelea Olimpia? Nada, ayer tampoco peleaba nada, o sea, el sábado. Y puso lo mejor, ¿verdad? No perder. Supongo. No, yo sumar pregunto... la mayor cantidad de puntos, puede ser que por día... No entiendo.
Y porque tiene que ponerlo mejor Olimpia, se supone que jugará muy en serio. Y Palermo con otra Tiene que vez sumar ahí, todo. o sea, ya está lo de Palermo, pero Olimpia tiene que sumar puntos. Van dos resultados malos ya. Olimpia tiene que resetearse para el torneo clausura. Olimpia, Pero tiene de que Olimpia seguir ni sumando. hablamos luego porque Olimpia Claro. iba y vela y porte. ¿Va a ir la gente de Olimpia a la cancha? ¿Cómo va a alentar? ¿Cómo se va a comportar? Y ahí, Eso va a ser un y ahí show. viene lo que Pero, dijimos en su momento. pero quiero ¿sabes aclarar cuál una es cosa. el morbo? Nosotros Que el hincha estábamos- del Cerro gritando goles de Olimpia. Imagínate. El morbo. Vos Sí digo, será. Y está también el morbo que Libertad le dio una mano con Nacional de Uruguay. Y Favor con favor. Y está el morbo yo también creo que cuando Cerro jugó el famoso partido con Nacional en la olla, Sí. Olimpia estaba en Ciudad del Este. No, ahora, yo ahora digo- ahora va a ser al revés. Va a estar Cerro No, Ciudad del pero Este. es cierto lo que decís, Federico. ¿Eh? Imagínate en Ciudad del Este, acá hay gol de Olimpia. ¿Cómo va a estar la gente de Cerro? Como estuvo ayer la gente de Libertad. Van Yo a me acuerdo que gritar. acá cuando hizo el gol Nacional contra Cerro, cuando hizo el gol Cerro, el Gato García, Nadie festejó. en Ciudad del Este había mucha gente. No, su compañero fue para No, pegarle más o no. menos. En Ciudad del Este había Nadie mucha festejó. gente y festejaron. Eso sí. Es el partido que el Tanque Ferreira termina llorando dentro del campo de juego y pide perdón de vuelta, ¿verdad? Por el tema de antes de lo que le iba a pasar en el 2013, 2011, porque no ganaron el título. No, va a ser un... Yo no creo, Federico, Fabio Ariel. Yo ¿Qué no cree vos, no? Dani está viniendo mañana, Sí. se suma, o el miércoles creo. ¿Qué pensaba vos, No, yo creo que Federico, sinceramente te digo, yo creo que Olimpia va a jugar en serio el partido. Ahora no sé qué va a poner, pero de que va a jugar en serio porque todos los ojos van a estar puestos ahí. Porque nosotros le contamos esto, ¿verdad? A modo de una cosa interna nuestra. Nosotros con Dani y con Federico nos estábamos preparando con el equipo para viajar a Ciudad del Este porque íbamos a hacer el partido central de Cerro Nacional. Sí. ¿Verdad? Y ahora desmontamos todo eso y nos vamos al Defensor del Chaco porque Libertad con un empate es campeón, pero nosotros vamos a estar mirando. Yo enseguida, yo no voy a estar jodiéndole a la audiencia. Yo voy a decir enseguida si veo que Olimpia juega como ustedes se Media imaginan. máquina. A media máquina. Chanchito Rengo. No, enseguida voy a decir Ariel, no te vayas a preocupar por eso. Yo no voy a mentir jamás, será. Vos hiciste también aquel ¿Cuál? Cerro Sí, Nacional, claro, ¿verdad? claro. Fue Y muy yo difícil, dije que fue una vergüenza, que era una muy difícil de vergüenza comentar, fue en mi caso que comento, fue muy difícil de comentar porque vos veías que estaba así el tema, ¿verdad? Pero tenés que también ser justo y darle énfasis al equipo que acaba de salir campeón, que fue Nacional en aquel momento, que no tuvo la culpa del último partido y que hizo una campaña para llegar a ese último partido así, o sea, es muy difícil cuando veía que Francisco García gritó un gol solo y después... Y que le caraquearon los compañeros, ¿verdad? Pero acá tampoco tienen la culpa de Libertad. Acá el culpable es Cerro. ¿Y por qué tienen que depender de Olimpia ahora? ¿Quién es el culpable? Cerro. Porque Como le gusta aquella su de Olimpia, trabajo. como aquella de Olimpia. Como aquella de Olimpia. Totalmente. ¿Por qué Olimpia tenía que Así depender mismo, de así Nacional? mismo. No. Los jugadores No. hacían su trabajo en forma, sin entrar en ese miedo escénico. Y hoy Cerro dependía de sí mismo, no dependía de Olimpia. Y bueno, Samir, porque y si vamos a vos ir no a- hiciste tu Claro. trabajo, ¿por qué tenés que esperar que otro haga tu trabajo? Y claro, y si vamos a ir a la realidad, hay hay una realidad. simpático. ¿Quieres que te diga yo con Está Johnny. con toda honestidad? Si no fuera porque es un clásico, el clásico blanco y negro, yo te digo, hoy mismo Libertad es demasiado favorito para ganar la Olimpia. Futbolísticamente, ahora creció Libertad otra vez, está otra vez en su prime, como dicen los chicos ahora, y lo de... En su momento. En su momento, ¿verdad? En su prime. Y Olimpia no encuentra su fútbol, siguen insistiendo, van a seguir con Palermo, el clausura. Yo no sé si con esta forma de jugar Olimpia va a ser candidato al título de clausura. Entonces yo te digo hoy, si no fuera porque es un clásico en donde puede pasar cualquier cosa, hoy futbolísticamente Libertad es muy superior a Olimpia. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, perdón, pero ya estamos, miércoles de partido, hoy estamos lunes, hoy a las 9 de la noche estamos con peligro de gol. Hoy se cierra la fecha con qué partido, a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 juegan Sol Ameliano. Sol Ameliano, bueno. Johnny, ya hay un bosquejo de equipo que prepara Martín Palermo. Y yo creo que no va a salir mucho de lo que puso en Pedro Juan Caballero. Allí Derlis nuevamente estuvo en la banca de expectativa. Richard tuvo sus minutos en el segundo tiempo. Bruera Prato fue la dupla ofensiva. Y el medio Vera con Franco. Veremos si toca el sector medio, la zona defensiva. Me parece que a esta altura, en el último partido, ¿por qué tocarlo? Y yo creo que Olimpia va a poner lo mejor que tiene en el campeonato. Derlis,
ya empezará también a trabajar con la selección nacional, trabajó con el grupo, después tendrá un contacto con Daniel Garnero, técnico de la selección, y me parece que volvería a la banca de expectativa el próximo miércoles ante Libertad, culminado el encuentro, ya se va a cumplir a la selección nacional, Bruno. El hincha Olimpia consulta qué equipo va a poner, y yo le digo lo mejor que tiene. Lo que estuvo en el campeonato Martín Palermo es el que va a poner en campo el próximo miércoles. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. Real Madrid hace oficial, señores, comunicado oficial: Mbappé al Real Madrid. Ahora va a ampliar a Fabio Martín en la noticia internacional. ¿Qué organización tienen estos tipos, será? Acaban de ser campeones de la Champions League y asestan este golpazo. Cantá Plácido Domingo, que no le gusta a Diego Marini. Que yo diga cantá Marquito o cantá. Ahí está, escucha, hermano. Viste que con ironía pues dicen cantá fulano, cantá. Me tiró un cantá maneco. Me imitan el estilo así. Cantá pianito, eso cuando dio por lo de Cerro. Y... Cantá Plácido, cantá. Mbappé al Real Madrid. Dale, aguantame un ratito, Fabio. Edgar, 3 audio WhatsApp más y seguimos con el programa. Dale. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 12 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Bruno, decime un poco, Bruno, vos que entendés el fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el problema? Tienen estado físico, cancha linda, viven como rey, se les paga bien. ¿Qué puede pasar, Bruno? Ella está por ahí, que tiene preparado físico. Increíble, ¿qué es lo que está pasando? No es lo ahora en Cerro, siempre en Cerro. ¿Qué es lo que está pasando? La hinchada de Cerro con la que se molestaron que Gato metió el gol contra Nacional aquella vez, no sus compañeros de equipo. Ya oigo, Bruno. Sí, allá voy. Si no, a Gato García, ¿verdad? Gato García. Sí. Que festejó y... ¿No lo siguió nadie? ¿Eh? No lo siguió nadie, digo, en el festejo. Ah. No. El propio Estrada miró para otros lados, no me acuerdo. Creo que le reclamaron por acertar el largo. No, pero yo me equivoqué, perdón si yo me equivoqué, yo dije mal, ¿verdad? Yo escuché que dijiste Gato García. No, pero dije los compañeros de Cerro, dije. Que le putearon a él.
Ah, no, Sí, no, claro. Pero eso es cierto. No, los compañeros, yo no me acuerdo que le hayan insultado, pero... Pero le reclamó porque pero no lo siguieron, lo dejaron solo en el reconoció que ¿qué hiciste? Alguien le dijo. Claro que... Sí. Entonces cuenta ya, güey. Gavilán, le reclamaron. Sí. Claro, por haber marcado le el gol. reclamaron a él. Así mismo, él fue título en portada con esa frase. Claro, pero... Y el oyente me acaba de decir que lo de Nacional, lo que le putan, ¿por qué Nacional le iba...? No. Nada que ver. Ah, entonces, bueno, está bien. Ya me confunden todos, será impresionante. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. El seguro de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. 57.500.000 euros al año va a ganar Kylian Mbappé. 5 años de contrato, dice el comunicado del Real Madrid, que colapsó. Ahora vos querés entrar a la página, ¿verdad? Porque te da el link. Y colapsó. Todo el mundo está entrando a la página del Real Madrid. Bruno, este campeonato ya está resuelto. Libertad campeón. Olimpia le va a devolver el favor que le hizo vez pasada ante Nacional. Partido de empate entre Olimpia y Libertad. Partido de 1-1, 0-0. Sí, nomás. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la verdad que es, bueno, Manolo se puede equivocar, es cierto, se equivocó en un cambio. Pero ese amigo, los demás jugadores no pueden poner garra, huevo, dedicarse a jugar, pelear sabiendo que tiene que clasificar. Te puedes equivocar, pero poner la sangre también, poner vos también de tu parte como jugador. Y si te equivocaste, tapar ese error, pero con huevo, jugando al fútbol. No porque si te equivocó vas a jugar mal, no existe por eso. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casapromos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Estamos con el presidente del Club Libertad, Rubén Di Torres. Presidente, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Felicidades. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, presidente, ¿cómo recibieron ustedes esta derrota de Cerro? Me imagino estaban siguiendo, no sé, por televisión, por radio, por las redes. Tenía la tele ahí en el palco. Es más, te cuento, me parece que al presidente le avisan desde ahí porque estaban abajo los de preferencia y le miran al señor Horacio Carta, al presidente de Libertad, y le dicen gol de Luqueño, y empiezan a festejar. ¿Cómo ustedes se iban enterando, presidente? Y teníamos, estábamos pendientes de nuestro partido, ¿verdad? Y teníamos la televisión, estábamos viendo el otro partido. O sea, estaba transmitiendo el otro partido y lo mirábamos de reojo, ¿verdad? Obviamente. Pero no se esperaban, presidente, ¿o sí? No, sabíamos que el Luque le podía complicar. Sabíamos que el problema de Cerro, más que futbolístico, podría ser anímico, porque venía de un traspié en la Copa, porque habían pensado... O sea, tenían muchas esperanzas de pasar a la fase de grupo, o sea, a octavo de las Libertadores, y jugaban de local, tenían todas las posibilidades, ¿verdad? Y no aprovecharlas, muchas veces en la parte anímica es donde te golpea mucho.
Estamos más esperanzados en eso que en la parte futbolística. Presidente, cuando se da eso que te estaba diciendo con respecto al público, la gente, es como que empezó a tener un poco de ansiedad el equipo, aunque lo superó rápido, porque después pudieron marcar ese primer gol para ir a vestuario con la ventaja. Sí, es que sabíamos que iba a ser así, ¿verdad? Que el partido se iba a desarrollar de esa manera. Un partido cerrado, donde iba a haber mucha marca y donde no teníamos, sobre todo, que perder la paciencia. Y no empezar a enloquecer, a tirar, a lanzar pelotazos y ir a buscar como sea. No tratar de entrar en ese juego de más de obstrucción que de creación. Y bueno, y eso es lo que se trató, era tocando, buscando, pero costó hasta que pudimos romper ese cerrojo que había hecho General Caballero, y sabíamos que al marcar el primer gol eso se iba a destrabar y que después podíamos administrar mucho mejor el partido. Presidente, de la Libertad, el mérito es no bajar los brazos, ¿no? A pesar de que parecía que estaba complicado, porque en esta recta final normalmente los grandes no fallan, faltando 2 o 3 fechas, pero Libertad siempre hizo el trabajo que tenía que hacer. Está la expectativa. Y siempre decíamos eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ocuparnos de hacer nuestro trabajo. Que no lo hicimos bien contra Tacuarí, ¿verdad? Entramos en ese juego de desesperación, empezamos a tirar pelotazos, esto y lo otro, y favorecimos el juego de ellos. Acuérdate que nosotros teníamos esa ventaja primero y la perdimos en ese partido. ¿Confirmado Ariel Garano para lo que resta del año, presidente, como entrenador? Sí, de hecho nunca hablamos del cambio, todos fueron rumores y muchos nombres que se tiran, que te ofrecen. No te puedo decir que no me hayan ofrecido, me han ofrecido cantidad de técnicos, especialmente cuando habíamos empatado el partido con Tacuarí, ya empezó, pero no, nosotros siempre nos hemos mantenido y decíamos que sabíamos de que íbamos a apoyar un proceso que nosotros lo habíamos iniciado, ¿verdad? Cuando se fue el profesor Garnero y lo trajimos a Ariel, todo el mundo también no es que estuvo muy de acuerdo, ¿verdad? Pero nosotros confiábamos en él, sabíamos de su trabajo, venía trabajando ya en las inferiores, le acoplamos un equipo de trabajo que está en las inferiores, conoce el ADN del club, sabe qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, y tenemos un contacto fluido con él. Yo tengo contacto todos los días con él, y entonces podemos establecer un relacionamiento interesante que nos permite ir intercambiando ideas y proyectos. Nunca nosotros pusimos en duda eso, y bueno, y está dando resultados. En cuanto a la Sudamericana, lastimosamente aún no se puede saber el emparejamiento, ¿verdad? Por el tema de que la tabla de rendimiento puede sufrir variaciones, pero allí están allí atentos también, presidente, ¿no? Y sí, vamos a esperar el resultado de estos partidos que tienen estos equipos que lastimosamente tuvieron que postergar por ese problema que hubo en Porto Alegre, ¿verdad? Y bueno, esperar que se den los que están clasificados, y ahí se hará el sorteo y veremos con quién nos toca jugar. Bueno, presidente, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, muchachos. Rubén Ditore, presidente de Libertad. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales, desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Zeneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el
el Cereu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y el Real Madrid presenta en un comunicado oficial a Kylian Mbappé. Dice el Real Madrid y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas 5 temporadas. Y atención cómo lo presentan. Hablan el nombre del jugador: París, Francia, 20 de diciembre de 1998, es nuevo jugador del Real Madrid, llega al campeón de Europa, una estrella mundial que a sus 25 años acaba de firmar su temporada más goleadora con el PSG, 44 tantos, y ha sido Pichichi de la Liga Francesa por 6ª edición consecutiva. 27 goles. Nuestro equipo se refuerza con un delantero espectacular, capitán de la selección francesa, con la que se proclamó campeón del mundo en 2018 y de la Liga de Naciones 2021, en la que marcó el gol de la victoria. En el Mundial de Qatar 2022, Mbappé fue bota de oro con 8 tantos y tras su hat-trick en la final se convirtió en el máximo goleador de la historia en finales mundialistas. 4 goles, máximo goleador histórico del PSG con 256 tantos. Mbappé ha ganado esta temporada Liga, Copa y Supercopa de Francia. En 7 años en el club galo ha conquistado 17 títulos, 6 ligas, 4 copas de Francia, 5 supercopas de Francia y 2 copas de la Liga. Así lo presenta el Real Madrid a Kylian Mbappé. Canta, canta Plácido, canta, canta Plácido. Mbappé, Mbappé al Real Madrid. Estaba detrás. ¡Ay, gol! Del Real de Madrid. La Casa Merengue. Santiago Bernabéu. Canta Rafael. De corazón. Canta Azúcar Moreno. Ronaldo. Gol. Explota Madrid. La capital del sentimiento y la tortilla. Ahí está. Ahí está. Que se llene Cibeles. El segundo. Pase de Toni Kroos. Impresionante. Zurdazo. Pajarillo al verde. Pajarillo a cantar. Pajarillo a bailar. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar
sacar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, el verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hablamos con el padre de Ramón Sosa. Está ahí el tema de la transferencia al fútbol inglés, inclusive dijo, ay, sí, Oguajema, pero... Oguajema, ya llegó la oferta. Después dijo, y ya la mi jera, por los clubes, por los nombres de los clubes en Inglaterra, no, que no le salía. Ah, y entonces, ¿sabes qué deducimos que es el Wolverhampton? Sí, puede ser, a ver. Wolverhampton. Lo escuchamos al padre de Ramón. El caso de tu hijo... Jaebio oñe vendetta imagina ko anga ko mercado de pase, ¿ve? Pensamos la mañana, tú vienes a pensar mañana, tú vienes que la oñe vendetta Jaina gris. ¿Inglaterra o todo? Ven a echar la jota Jaina. Mala equipo, na Everton, veo. No sé cuándo ya de cuál, de categoría pronunciar la equipo de acá. Pero Oguajema la oferta ya. Pensé yo no la oferta ya mañana ya, pues todas las cosas que tenemos que hacer, se tenía que complicar, ya mala y sueño, Jorge, pegadín. Bueno, y para... lento más, después hemos ido a Villamaví, Curí. Está bien. Bueno, recordemos, hoy se cierra la fecha 21 partido Sol Ameliano. Sol quiere salir del fondo de la tabla de promedios, 18 horas el partido de Luis Alfonso. Ya ni recordando que esta última fecha ya va a arrancar mañana. Guaraní va a enfrentar al 2 de mayo en el Rogelio Olivieres, partido que va a arrancar a las 18. Único partido para martes. Miércoles tenemos partidos temprano, 3:30 de la tarde ya tenemos un partido. Luqueño Trinidense en el Feliciano Cáceres. Y después tenemos en simultáneo, por supuesto, los partidos Olimpia Libertad, Defensores del Chaco, 18 horas, mismo horario para Nacional Cerro Porteño, que se confirma se va a jugar en el este del país. Fabio, repetimos, Nacional de Montevideo va a enfrentar en octavos de final a São Paulo de Brasil. Ameliano va a jugar en octavos de final en la Sudamericana contra el ganador de la llave B, que todavía no se define en Copa Puede ser Inter, puede ser Libertad, puede ser hay demasiado. Gremio. 5 equipos de pro. Bueno, la misma situación Libertad. Cerro confirmado contra Paranaense. Sí. Vos tenés las llaves de los emparejamientos de la Libertadores, sí, por favor. Sí, cómo porque no. Está el River Talleres. Ese va a ser un partidazo, enfrentamiento entre argentinos y otro enfrentamiento entre dos equipos de un mismo país, Botafogo, Palmeiras. Exactamente, así mismo. Vamos a las llaves. San Lorenzo de Almagro va a enfrentar a Atlético Mineiro. En otro partido, lo que ya decía Bruno, Nacional de Uruguay ante el São Paulo, Talleres ante River, Botafogo, Palmeiras, el choque de brasileños. Peñarol va a enfrentar al primero del grupo C, entre Strongest y Gremio estaría el ganador de la llave. Y después el segundo del grupo C, que está entre Strongest y también, por supuesto, Gremio, va a enfrentar a Fluminense, el último campeón. Flamengo va a enfrentar al Bolívar y Colo-Colo, que le ganó el segundo lugar a Cerro Porteño, va a enfrentar al Junior de Barranquilla. Cruce de octavos de final de la Copa Libertadores. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1980.
83. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Bloqueo de la avenida Artigas, como se está haciendo costumbre últimamente, pero esto se prolonga al mediodía porque por lo general suele ser más en el horario matinal, las primeras horas de la mañana. Sí, entre Perú y General Santos. Y esto hace que colapse la salida de la zona de Costanera. A la gente que va por Costanera y va con intenciones de salir en el semáforo que le va a proyectar a la avenida Artigas. Está realmente muy complicado pasar rápidamente ese semáforo. Complicaciones con el tráfico a raíz justamente del cierre de la calle Artigas entre Perú y justamente General Santos. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Infórmate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Casa Marco, Brazo Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. 061-514-920. Cambios Urendahue. Una situación que quería explicar. El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, la comisión directiva, están preocupados, molestos, porque ellos hablan de inversión, porque recuerden ustedes que a partir de este año está la sub-13. A partir de ahí arrancan las formativas en la APF. Antes era sub-14, se bajó un año más. Ahora bajó un año y hay un chico de 12 años que está en Ameliano, que se invirtió un dinero por él y todo eso, y hablan de que jugadores lo van a llevar a Libertad. El chico se despidió hoy del club y está muy enojado Héctor Melgarejo por esta situación, porque él dice, estamos invirtiendo por los jugadores en los chicos y cualquiera puede venir a llevarnos. Y no puede firmar pues todavía el jugador. Exacto, y entonces están desprotegidos. El contrato juvenil reconocido a partir de los 16 años y a los 18 sí ya el contrato profesional. El de 16 años le llaman contrato de aprendizaje. Pues ya es un contrato al fin, ¿verdad? A los 12 años. Entonces ahí está la molestia, porque se invierte un dinero, van trabajando. El que pintaban a Ameliano ahora le llevan ya Libertad. Y justamente no es que acusa a la comisión directiva de Libertad, sino que dice, son los jugadores. Los jugadores le dicen, mira, le vamos a llevar a tal lugar. Y entonces dice que el chico hoy de 12 años se presentó al club a despedirse. Y se queda con las manos vacías y desprotegido Ameliano ante esta situación. Para cerrar, ¿qué organización del Real Madrid, verdad?
porque el Santiago Bernabéu se preparó, hicieron una tarima espectacular, extraordinaria, se llenó el estadio, tenían todo previsto y hoy hacen la presentación de Kylian Mbappé, hacen oficial. O sea, está todo, como diría alguien, fríamente calculado. Sí, porque de Cibeles pasaron al Bernabéu. Eso es algo que no se rompe, ¿verdad? No se Llevaron tiene que romper. el trofeo también a la Virgen María. También. Y lo de Carvajal, que fue muy emotivo. Yo no sabía que su padre es policía. Policía en la montada estaba, ¿eh? En la montada. Ayer estamos mirando mirando con Ariel. Él escoltando el bus del Real Madrid, y en un momento él para y le da la orejona a su papá, sí. ¿verdad? Él ya está jubilado, pero como sabía que la montada iba a estar, pidió. Entonces le tocó Y ahí. estaba en la punta de la cabeza. No, todo muy emotivo. No, qué lindo ser hincha de Real Madrid. Salir campeón un sábado, el domingo. El más grande club del mundo. El domingo